¿Me están bien? A ver. ¿Por qué no me da la pantalla? Listo, Medellín. Bueno, ¿dónde íbamos? Dice Uriel, lo que vimos rápidamente, ¿cómo fue? Estábamos viendo licitación, bueno, generalidades. Bueno, requisitos ponderables. Y vamos a comenzar los requisitos ponderables y vamos a ver los Estamos todos, modelados. ¿cierto? Sí. Estamos todos, ¿cierto? A ver si los veo a todos o no los veo. Esta hora es la hora dura. Voy a tratar de no hablar muy duro para no despertarlos. A ver. Lina Elkin Navarro. Elin Navarro. Bueno, a ver, requisitos ponderables. Están en el documento. Si ustedes me siguen con el documento, creo que sería un poco más fácil. Están en el documento, digamos. Les decía que una posible pregunta de examen podría ser: enuncie o explique los requisitos ponderables en los diferentes procesos de selección. Estamos hablando hasta ahora del ABC, todavía no nos hemos metido en el procedimiento. Y los requisitos ponderables, digamos, están ahí, si ustedes lo ven en el documento, no sé si están viendo el documento que se les entregó a todos. En el artículo 5, digamos que en la licitación, están ahí incorporados, en la licitación, lo que se puede ponderar son los factores técnicos y económicos, ¿sí? Según el artículo 5 de la ley 1150, lo que se pondera en una licitación, allí esta mañana habíamos un ejemplo de experiencia que no se puede ponderar en licitación, y estamos diciendo ahora que lo que se pondera según la ley, el artículo 5 de la ley 1150, y está desarrollado en el decreto 1082, lo que se ponderan son los factores técnicos y económicos, ¿sí? El artículo, el decreto 1082 de 2015, en el artículo 2211, 222, señala lo que es ofrecimiento más favorable, ¿sí? Y ahí, pues, fundamentalmente lo que estoy tratando de señalar es que los factores técnicos y económicos son los que se ponderan, pero también la norma del decreto 1082 permite que se ponderen factores técnicos y económicos, pero no, digamos, en factores técnicos lo que yo pondero generalmente, ¿cuál es? La calidad. Y en factores económicos, ¿cuál es lo que yo generalmente pondero? El precio. Sí, en general dice factores técnicos, pero cuando no precisa, el 1082 habla la calidad y en factores económicos el precio. Pero hay otros factores técnicos y hay otros factores económicos que, según la naturaleza del proceso de selección y de la prestación que se requiera, podrían ser ponderables. ¿De qué está hablando, profe? Estoy hablando de algo que la ley llama la relación costo-beneficio. Ustedes esta noche, no, de pronto sábado por la noche, 2 de la mañana, entran a leer el artículo 2211, 222, y ahí se explica la materia. Pongamos un ejemplo para entenderlo. 2211, 222, hay un tema que uno podría incorporar otros factores distintos de la calidad y precio, pero bajo lo que la norma denomina relación costo-beneficio. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. En condiciones económicas, uno podría dar una mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima requerida. Digamos que la norma, esa es una de las grandes discusiones ahorita entre la Agencia Compra Eficiente y la sociedad de ¿cómo se llama?, de ingenieros. La norma permite, oiga, yo pido una garantía de estabilidad y calidad de la obra de 2 años. Si yo pido una garantía superior, supongamos que sea obra, o garantía de calidad y correcto funcionamiento, y yo pido 2 años, para mí puede ser muy importante que ese equipo funcione,
que no tenga fallas. Entonces, si yo sustento el tema, yo podría darle ponderación a un factor económico que en cierta forma también es técnico, y es, si usted me da 2 años más de garantía del bien, puede tener 3 puntos, o sea, lo que llaman relación costo-beneficio. Lo importante es que en este punto esté motivado el tema de relación costo-beneficio para incluir otros ítems distintos del precio y de la calidad, y que esté sustentado. ¿Cuáles son esos temas? Están en el artículo que les he mencionado, solamente estoy poniendo un ejemplo. Puede ser que para la administración pueda ser muy importante que haya mayor garantía del bien. Válido. Entonces susténtelo y en ese sentido pondere mejor al que le dé más garantía del bien. Yo tendré un mínimo, que si no se hace mínimo, requisito debilitante, chao, chao. Pero si me da más de ese mínimo y en las condiciones que determine el pliego, pues yo puedo darle una ponderación, un puntaje superior. Pero siempre y cuando sea objetivo. No podría decir uno de 3 a 6 puntos, de 10 a 20 puntos. Debe ser, le doy tanto. Repito, está en la norma del ofrecimiento más favorable del decreto 1082, donde pone unos ejemplos de condiciones técnicas, por ejemplo, uso de tecnología o materiales que generen mayor eficiencia. Yo estoy colocando este que es el más o menos el sencillo, descuentos por adjudicación, etcétera, etcétera. Entonces tenemos en licitación factores técnicos y económicos, que especialmente son calidad y precio, pero también pueden haber otros factores técnicos y económicos que establece el decreto 82 bajo lo que se denomina relación costo-beneficio de calidad y precio. Relación costo-beneficio de calidad y precio. Requisito de ponderación de la selección abreviada. Solamente 2, que yo creo que son de las más importantes. Eso lo tienen en el documento. No sé si valga la pena que lo copien. Está en el documento que les entregaron. ¿Sí? Selección abreviada. Hay una selección abreviada que se llama, lo hemos dicho ya varias veces, adquisición de bienes y servicios de condiciones técnicas uniformes y de común utilización. La norma expresamente señala que en ese caso lo único que se pondera es el menor precio. Si usted me contesta que lo único que se pondera es el precio, está mal. Porque una cosa es el precio, que puede ser media aritmética, media geométrica, y otra cosa distinta es el menor precio. Aquí yo no me pongo a jugar, sino que simplemente es menor precio y se acabó. Si cumple con los habilitantes, la ponderación va a ser muy sencilla. La de menor precio es la que gana. ¿De acuerdo? En el de menor cuantía, hay una selección abreviada que se llama de menor cuantía, que está en el decreto de 82. Les voy diciendo en qué artículo está todo eso. La selección abreviada de bienes y servicios de condiciones uniformes está desarrollada el procedimiento en el 2212-122. En el 2212-122 ahí está el procedimiento de la de bienes y servicios de condiciones uniformes. Y la de menor cuantía está en el 2212-1220. 2212-1220, ¿de acuerdo? Lo que yo quiero reseñar aquí es que en la menor cuantía son los mismos factores de ponderación que la licitación. Repito, en la menor cuantía son los mismos factores de ponderación que la licitación. Técnico, económico, calidad y precio, relación costo-beneficio, calidad y precio, ¿de acuerdo? Y finalmente en el concurso de méritos, la norma del decreto 1082, ya se la busco, la norma del decreto 1082, es el artículo 2212-132. El artículo 2212-132. Este artículo está parcialmente suspendido por un auto del Consejo de Estado del 20 de febrero de 2019. O sea, si llegan a coger de pronto una norma vieja, les va a salir completo. Hay un auto de suspensión provisional del Consejo de Estado de la sección tercera del 20 de febrero de 2019, expediente 61.463, 61463. O sea, que ese artículo, cuando lo vayan a mirar, tengan en cuenta que hay una parte que está suspendida, que yo creo que lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pondero yo en un concurso de méritos? Si lo que estamos hablando es que el concurso es de méritos, que es una prestación de servicio técnica especializada, ejercicio de la ingeniería y ejercicio de la arquitectura,
Pues la norma me dice que principalmente, ¿qué experiencia? Uno, la experiencia del proponente y del equipo de trabajo. La experiencia del proponente y del equipo de trabajo. Dos, la forma, yo no sé por qué copian, si lo tienen aquí, no lo tienen, sí. Todo el mundo lo tiene, ¿no? Pues yo no sé, si los quieren copiar, pues no tengo problema. Formación académica del equipo de trabajo. No del proponente, formación académica del equipo de trabajo. Muchas veces el proponente generalmente es una persona jurídica. Entonces, por eso habla de formación académica del equipo de trabajo, ¿de acuerdo? Y tres, publicaciones técnicas y científicas del equipo de trabajo. Y tres, publicaciones técnicas y científicas del equipo de trabajo, no del oferente. Publicaciones técnicas y científicas del equipo de trabajo. Por favor, no se van a confundir si es que esa pregunta sale en el examen, ¿sí? O sea, no me puede decir formación académica, punto. Publicación, y se está utilizando mucho, por ejemplo, para interventorías. Yo he visto varias que le dan puntaje si el abogado que hace parte de la interventoría tiene una especialización en derecho administrativo o en contratación estatal, si tiene un posgrado, si tiene una maestría, si tiene un doctorado, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ivonne, ¿está claro? Sí, yo la veo como preocupado, usted ya, ¿no? Doctor, una pregunta. En la ponderación, Dale, Gisela. retroceder un Hola, poquitico. doctor, buenas tardes. En la ponderación de selección abreviada, usted dice que se pondera lo que es el menor precio, que presente como la menor oferta. Yo he escuchado, yo no tengo casi conocimiento sobre la contratación sobre precios artificialmente bajos. Ahí, sí. Bueno, si un proponente presenta un precio bastante bajo al que tienen como estimado, se entraría a mirar entonces si otro pues dice, imagino que tiene que entrar ahí a explicar los costos, ¿cómo sería ahí? Pues yo he escuchado eso. Hay una norma que regula eso, te la doy de una vez y la copian todos, no me pongo bravo. Es la norma del decreto 1082, que es la 2211-224. 2211-224. ¿Qué dice esta norma? Y eso no solamente aplica para selección abreviada, sino en general para todo. Si, digamos, si la administración encuentra que una oferta parece ser artificialmente baja, se llama oferta con valor artificialmente bajo. Yo llego y saco mi proceso de selección, establezco el presupuesto oficial del que hablábamos esta mañana con Yuranis, presupuesto oficial, y de pronto yo creo que esos bienes pueden costar 3.000 millones de pesos. Y de pronto me aparece una oferta por 2.000 millones de pesos, oferta al parecer artificialmente baja. ¿Qué hace la administración? ¿La descarta? No, no la descarta. Lo que hace es requerir al oferente para que explique las razones que puedan sustentar el valor ofrecido. O sea, requiere al oferente para que explique las razones que puedan sustentar el valor ofrecido. Es decir, se le da la oportunidad y después de que le explique, la administración tiene que tomar la decisión de descartarla o dejarla. Y es que obviamente pueden suceder situaciones que justifiquen un menor precio. Yo compré estos equipos cuando el dólar estaba a 3.200 y los tengo guardados en bodega hace 3 años, hace 2 años, hace año y medio. Pero diga que el dólar está rondando los 3.700, pues hay una razón de fondo sobre la diferencia de precio. Eso es bien importante. Otro tema que aquí en Colombia no se trabaja mucho, por ejemplo en la ley novena 2017 de España, se trabaja mucho. Ivonne, tienes prendido el que no se trabaja mucho es el siguiente. Miren que los contratistas, los gerentes, tienen que cumplir las normas ambientales y de seguridad social. Tienen que cumplir. Aquí en Colombia no se hace mucho énfasis en eso, pero hay que cumplirlas. ¿De qué estoy hablando? Servicios de vigilancia. Hay unas normas que establecen servicios de vigilancia que a un celador no le pueden pagar por debajo del salario mínimo. Entonces, puede haber una oferta sustancialmente baja. Entonces, hay que requerir al oferente para que me diga cuáles son sus costos y yo pueda determinar si es que de pronto está desconociendo una norma de seguridad social o de pronto una norma ambiental. ¿De acuerdo? Pero eso que acabo de mencionar se aplica no solamente para selección abreviada, se aplica para cualquier tema. ¿De acuerdo? ¿Listo, Giselle?
Listo, entonces con esto... Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Bueno, listo. Con esto vemos el concurso de méritos. Y ahí el último que estoy colocando aquí es el RUT. O sea, digamos en términos generales, ¿qué es el RUT? El RUT es el registro único de proponentes. ¿Sí? Y hay contratos que lo trae el decreto, la ley 1150 dice que en estos contratos requiere el previo registro de proponentes ante la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, a partir de la ley 1150-2007, es la que desarrolla, cumple, administra, gerencia, como lo quieran llamar, el RUT, el registro de proponentes. Y de tal manera, como lo dice el artículo 5 de la ley 1150, de tal manera que el oferente que esté, por ejemplo, en un contrato de obra y quiera presentarse a una licitación, pues tiene que ir a inscribirse en la Cámara de Comercio en el RUT correspondiente. Hay unos temas importantes que hay que decir, lo que están en el artículo 5 de la ley 1150. En primer lugar, el oferente allá acredita si es un contrato que tiene RUT, porque puede que no tenga RUT. Si es un contrato que tiene RUT, que son generalmente concurso de méritos, obra, compraventa de bienes muebles o suministro, un contrato que tiene RUT, digamos, lo que usted tiene que hacer es ir a registrarse allá y la Cámara hace artículo 5 de la ley 1150, hace una verificación documental. O sea, va y mira y dice, mire, señor, aquí tengo estas 4 experiencias, aquí tengo estos 4 contratos terminados, este es mis estados financieros, etc. Y todo eso va al RUT. O sea, se le quitó la discrecionalidad a la administración para que el señor presentara sus papeles en su oferta y tuviera yo que decir, lo descarto o no lo descarto. Los 4 requisitos que hemos mencionado, capacidad jurídica, capacidad financiera, experiencia y acción proponentes, deben estar ¿en dónde? Deben estar consignados en el RUT. Y la administración perdió competencia para definir esos requisitos. O sea, yo puedo decir 3 años de experiencia, pero la experiencia es la que usted acredite en el RUT. No valdría una experiencia, si es contrato del RUT, que me la meta usted en la oferta. O sea, en otras palabras, la administración no puede, como regla general, desconocer la información que tiene en el RUT. O sea, simplemente el señor presenta su RUT y aquí yo ya saco y digo para la experiencia blanco, para la experiencia negro, para el estado financiero. Daniela, la veo preocupada. Una pregunta, entonces, Daniela, Daniela, internet, doctor. No está preocupada, está paralizada. Doctor, una pregunta. Dime. El RUT, entonces, es también, o sea, porque usted también dijo que hace parte de los requisitos habilitantes y aquí lo estamos viendo en los requisitos ponderantes. Entonces, estarían los dos. No lo estamos viendo en requisitos ponderables. Yo ya terminé requisitos ponderables, este es otro tema. Okay. Esto es registro único de proponentes, esto no es ponderable. Porque acordemos que el RUT tiene esos 4 niños que hablamos. El RUT es el registro que tiene que hacer. Si no lo tiene y el contrato lo exige, se quedó por fuera. Lo que estoy explicando es que la importancia del RUT, ¿cuál es? Que ya la información que contiene ahí es la que tiene que tener en cuenta la administración, la que debe tener en cuenta la administración. En principio yo no me podría salir de ahí. Hay algunas normas en el decreto 82 que lo permiten, pero no tenemos tiempo. Por ejemplo, es un contrato que es una experiencia súper especializada que no la tiene nadie, pues ahí si hay una justificación yo puedo pedir experiencia adicional, pero en principio me atengo a la que diga el RUT. Todos los oferentes contratistas en abril de cada año tienen que irse a la Cámara de Comercio y actualizar y registrar. La Cámara le puede negar el registro. Importante, la Cámara hace una verificación documental. La Cámara no se va a mirar si usted hizo el edificio allí en la calle Quinta con carrera 72, no va a mirar nada de eso, simplemente es una verificación documental. Y ese certificado es el que a mí me sirve para acreditar los 4 niños que hemos hablado, ¿de acuerdo? Ok. ¿Listo? Bueno, vamos ahora sí a ver el procedimiento, si les parece. Nos queda 1:30 para ver el procedimiento. Licitación, veamos el proceso de licitación, ¿sí? Este proceso de licitación nos sirve porque es muy parecido a los otros. O sea, hay algunos cambios que yo se los voy mencionando, pero visto el proceso de licitación uno puede ver que todos los demás procedimientos son similares, ¿de acuerdo? Veamos primero el tema de la etapa precontractual, o sea, antes de iniciar. Antes de iniciar el procedimiento. Ya hemos visto algunas cosas.
Hay tres normas que son fundamentales en esto que es, digamos, llamémoslo así, la etapa de planeación. Las tres normas fundamentales, ¿cuáles son? Están en el decreto 1082. La primera se denomina Plan Anual de Adquisiciones. ¿Está en el decreto qué, doctor? Disculpe. 1082. La primera se denomina Plan Anual de Actividades. Plan Anual de Adquisiciones, perdón. Plan Anual de Adquisiciones. O sea, ustedes del año anterior, miren el tema de planeación. Desde el año 2019 yo ya tengo incorporado mi proyecto en el Plan Anual de Adquisiciones de la Administración. Y ahí debo tener, como lo dice el decreto, artículo 22.11.141, 22.11.141, pues ahí está, en ese plan de adquisiciones le señala la necesidad, el bien o servicio que puede requerir, el valor estimado del contrato, el tipo de recursos de los cuales va a utilizar, cómo lo va a pagar, qué modalidades de selección va a utilizar. Miren toda la planeación. Muchas entidades, yo sé que ninguna de las de ustedes, todo ese tema de Barranquilla, La Guajira, no tiene ningún problema, Cartagena no tiene ningún problema. Pero muchas administraciones lo que hacen es, a estas horas de la vida, noviembre, fusile. ¿Cuánta plata queda en el presupuesto? Queda tanto, saque ese proceso volando. Pero eso es incompleto, no alcanza, no importa, después hacemos un contrato adicional, manifiestamente ilegal. Eso no lo pueden hacer. Ah, no, es que perdemos el presupuesto, y eso es típico. Perder el presupuesto quiere decir que el presupuesto que no se ejecuta otra vez pasa al presupuesto general de la nación, cual que sea, y tiene que esperar a que el año entrante le den recursos. ¿Cómo quedo yo de alcalde, oiga, si no ejecuto el presupuesto? Hágale. Y fusilen. Mire lo que estamos diciendo. Desde la ley 1150-2007 y el decreto de 82, hay que hacerlo desde el año anterior. Desde el año anterior hay que incorporar un plan anual de adquisiciones e incorporar ese proyecto de plan anual de adquisiciones. El segundo requisito de esta etapa previa al contrato, previa a la etapa precontractual, esto, por eso yo la llamo en forma irónica precontractual, porque es antes de iniciar los actos administrativos, lo que mal o bien llamaba o sigue llamando el CEPACA actuación administrativa, o sea, lo que es antes de expedir el primer acto administrativo. El segundo tema de este deber de planeación de precontractual está en el artículo 22.11.171, 22.11.171, que es, no, perdón, no me van a regañar, me equivoqué. Algún día tenía que equivocarme yo. El 22.11.161, 22.11.161. Yo le estoy dando el artículo solamente para que lo noten, no para que lo estudien, ¿de acuerdo? Porque pues aquí no hay mucho tiempo de hacer eso, que es deber de análisis del sector. Ese es deber de análisis del sector. Todo eso es etapa de planeación. ¿Qué quiere decir? Oiga, si el sector es muy especializado, pues yo tengo que ir a mirar cómo es ese sector. O sea, mirar las condiciones comerciales, financieras, organizacionales, técnicas y análisis de riesgo, porque quien sabe más de eso no es la administración, quien sabe más de eso son los comerciantes que manejan ese negocio, esos bienes, esos servicios. Yo tengo que ir, todavía no tengo proceso de selección, antes del proceso de selección, yo tengo que ir a mirar, oiga, voy a pedir un computador con un poco de especificaciones, resulta que eso hace 2 años salió al mercado. Deber de análisis del sector, dependiendo obviamente de la naturaleza del objeto, yo tengo que ir a mirar. Y el tercero, que tal vez es el más importante, se llama estudios y documentos previos. El tercero, que es el más importante, se llama estudios y documentos previos. En el documento este que ustedes no han querido mirar y siguen copiando ahí, está en el artículo 22.11.211. 22.11.211. ¿Qué son los estudios y documentos previos? Estudios y documentos previos. Yo no comparto la tesis respetuosa, con el debido respeto, de algunas personas que dicen que eso es un acto administrativo. Eso no es un acto administrativo. Es una etapa de planeación de la administración para poder iniciar el proceso de selección. Ni tiene por qué tener consecuencias jurídicas sobre su imposición o sobre su vinculación o sobre su obligatoriedad respecto a los oferentes, no. Lo que obliga al oferente, ¿qué es? El pliego de condiciones, pero el estudio previo es eso. Están detallados
en el artículo que se acaba de mencionar. Entonces aquí ya ustedes, pues de planes de adquisiciones, deber de análisis del sector, pues aquí usted ya tiene la descripción de la necesidad, ya sabe qué necesita y las especificaciones de esa descripción de necesidad. Este es el insumo para hacer después el pliego de condiciones. La descripción de la necesidad, el objeto a contratar, pudiéramos demorarnos un poco de tiempo con el objeto, pero no tenemos. Solamente digamos lo siguiente: nunca, pero nunca, esa hay una canción que dice nunca, pero nunca sí. El objeto nunca se podrá modificar. Nunca, pero nunca, nunca. Nunca se podrá modificar el objeto. ¿De acuerdo? La otra discusión que no tenemos tiempo para verla, algún día si quieren me llaman, nos escriben alguna cosa, está para Barranquilla para mediados de diciembre. El objeto nunca se puede modificar. ¿Qué quiere decir eso? El objeto es el núcleo esencial del objeto, porque habrán especificaciones adicionales. ¿Cuál es el núcleo esencial del objeto? Construcción de un hospital. Ese es el núcleo esencial del objeto. Ahora, si aquí a 3 años la población que yo voy a llegar, la población se aumenta porque encontraron oro y ya no hay 5.000 habitantes sino 50.000, pues puede que yo necesite una sala de cirugía adicional, pero hay nuevas necesidades sobre el tema, ¿de acuerdo? Entonces el objeto nunca se podrá modificar. Vamos a ver un poquito, yo les voy a dar, Ana, Laura, ayúdame con eso, un concepto de la sala de consulta del 2016, donde hace un recuento de lo que es modificación tanto del proceso de selección como la modificación del contrato, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, pues en principio usted no puede modificar el objeto ni aquí ni después. Usted no puede ver un contrato de comodato, no puede modificar ni la clase ni el objeto del contrato, como lo dice la sección tercera. Usted no puede ver un contrato de comodato, un contrato de arrendamiento. Doctor. No puede poner un contrato para construcción de un hospital a poner a construcción de una escuela. Hay que tener mucho cuidado con los objetos. Sí, ¿quién me habla ahí? Ivonne. Doc, tengo una pregunta. ¿Y puede darse el caso en que se pueda suceder de que se da una limitación del objeto contractual en el sentido de que, no sé, en el decreto 812 que le hablaba esta mañana, en ese decreto se ordenó de que el encargo fiduciario que estaba de todo el fondo ya no estaba a cargo del Ministerio del Trabajo, sino que pasaba una parte, iba a pasar al DPS. Pero usted sabe que el DPS ordenaba una sesión, que se hiciera una sesión una sesión parcial del contrato entre el DPS y el Ministerio sobre ese encargo fiduciario. Pero el Ministerio y el DPS hacen parte de la misma persona jurídica que es la Nación. Entonces ellos nos hablan, o sea, el proyecto de decreto reglamentario habla sobre un convenio interadministrativo por medio del cual se va a hacer una entrega de esa cuenta a la otra cuenta. La pregunta es, cuando se vaya a realizar cualquier movimiento jurídico que vaya a resultar, no es posible realizar una limitación de ese objeto contractual para poder prorrogar ese contrato, y entonces se va a tener que terminar el contrato de encargo fiduciario para después poder entregar esa subcuenta al DPS. O sea, yo sé que estás muy preocupado por tu encargo fiduciario, pero con esa información yo no te puedo contestar. O sea, realmente no podría yo decir si está modificando, si está limitando el objeto. ¿El objeto qué es? La prestación requerida. Ese concepto que les voy a dar ahí, ¿cuál es la prestación requerida? Eso es el objeto. Hasta hay un tema de un juez de Martín Bermúdez, que ahora es magistrado, que precisa qué es el objeto. El objeto es eso. Ahora, ¿cómo lo están desarrollando a través de un encargo fiduciario? No sé. Si le van a hacer cambios al encargo fiduciario, podrían ser. Si no desconoce un proceso de selección, o sea, la verdad no te podría decir, posible. No, la pregunta sería, Doc, si es posible realizar una limitación a un objeto contractual. ¿Limitación? ¿Qué quiere decir limitación? Lo que pasa, no sé, supongamos que se habla de la construcción de tres vías, pero entonces ya no se va a construir 3 vías, sino que solamente 2. No, tenga cuidado con eso. O sea, me da la oportunidad para hablar de algo. Más que no tengo cómo explicarlo, además el libro no se los entregaron. Una cosa es el objeto, el núcleo esencial del objeto y las especificaciones técnicas del objeto, pero más que me da miedo que me more yo mucho. Pongamos un ejemplo. Construcción con 3 salas de cirugía. Carreteras es distinto. Carreteras es distinto, que es el famoso tema de Cúcuta, Gamarra o Caña, o no sé qué vaina. Es un tema distinto. Yo delimito el objeto no solamente en el pliego, lo delimito en los estudios previos, mira lo que estamos diciendo.
y ese es el objeto. Pero la pregunta es, profe, ¿y las especificaciones técnicas del objeto hacen parte del mismo? La respuesta es claro. Pero lo que no se puede modificar no son los elementos accesorios del objeto. Lo que no se puede modificar es, en mi concepto, el núcleo esencial del objeto. ¿Qué jurisprudencia hay en Colombia de eso? Nada. Estoy citando en mi libro una sentencia del Tribunal Supremo de Canarias, de España, donde hace ese tema del hospital. Pongamos el ejemplo del hospital. Ojo, primer tema. Segundo, no, la limitación para modificar o para adicionar cosas del objeto no es solamente porque el objeto no se puede modificar, sino también porque si un proceso viene de una licitación, usted no puede modificar la ejecución del contrato, no la puede modificar. Oiga, ¿sabe qué? Vamos a construir 2 vías en el camino. Oiga, no, ¿sabe que está chévere? Hagamos una vía más, ni de fundas, porque estaría desconociendo el proceso de selección. Hay una sentencia muy importante, no es más que me acordó, hay una sentencia muy importante que es la sentencia del 29 de enero de 2004, 29 de enero de 2004, Alier es sin H, A-L-I-E-R, Alier Hernández, eso es sentencia del 29 de enero de 2004, chiqui, no tengo el número, no tengo el número, sí lo tengo, 10.779. Esta sentencia es muy importante, lo que pasa es que eso está explicado en el documento que yo les estoy entregando, que tienen que estudiarlo, excúsenme que les diga así, pero tienen que estudiarlo. Para lo que ustedes nos estás preguntando, miren que este es un caso, me desvío un poquito, pero vale la pena. Este es un caso en que la administración sacó un proceso de licitación, caso de la vida real, un proceso de licitación, y dijo que al señor le pagaba el 40% de anticipo, ¿sí? Le pagaba 40%, o sea, al principio del contrato, le pagaba 40% de anticipo. Dijo el pliego, y con fundamento en esa regla, escogió a Pepito Pérez. Usted no puede modificar las reglas del pliego en el contrato, entonces ¿para qué hizo proceso de selección? Si escogí estos requisitos habilitantes, requisitos potelares, salió primero Ivonne, y después venga Ivonne, entonces ahora sí cambiemos, no porque está desconociendo las reglas del proceso de selección. ¿Para qué me saqué yo todo este proceso kafkiano que estamos haciendo para escoger a Ivonne como la mejor y después le cambia todas las reglas, ya le cambia el precio, le cambia los materiales? Eso no lo puede hacer. Este es un caso de un 40% de anticipo. Se lo ganó Pepito Pérez. Y cuando iban a celebrar el contrato, Pepito Pérez le dijo, oiga, administración, este proceso se ha demorado 5 meses, ¿sí? Yo entre los precios que yo le di, entonces dice sobre la administración pacta un reajuste de precios. ¿Qué es un reajuste de precios? No tenemos tiempo, es una actualización del precio pactado. Ustedes saben que el cemento del 1 de enero de 2018 vale menos que el cemento del 1 de enero de 2019. Lo lógico es que los materiales van aumentando, se llama valor presente, llamamos a nivel de economía, valor presente, o sea, las cosas van aumentando, y en los contratos de obra es muy común que usted pase una fórmula de reajuste de precios. Quiere decir que los materiales, pues en la medida que usted los va instalando, pues tiene una fórmula que en cambio de pagarle 5 pesos le paga 6 pesos, le reconoce la depreciación del valor de la moneda. La administración le dijo, ¿sabe qué? Sobre este contrato ahora le voy a reconocer reajuste de precios, pero solo sobre el 60%, porque sobre el 40% se lo estoy pagando ya, se lo estoy pagando como anticipo. Hay una razón de ser de por qué limitó el reajuste de precios sobre el 60%. El oferente sale adjudicado, dice mi contrato, y cuando va a celebrar el contrato dice administración, le pido que ese reajuste de precios no sea solo sobre el 60%, sino también sobre el 40% adicional. ¿Y por qué? Pues porque en mi administración he pasado 5 meses desde que presenté mi oferta. Aquí hice algo. No, ¿qué pasó? Desde que presenté mi oferta, desde que me presenté mi oferta al momento. Por lo tanto, pues ya lo que costaba hace 5 meses 10 pesos, hoy vale 12. Aplíqueme la fórmula, cámbieme el pliego para que ya no sea sobre el 60%, sino sobre el 100% del valor del contrato. La administración accede al pedido y modifica el contrato. Y uno de los que perdió se siente afectado y dice, oiga, administración, ese contrato es nulo, porque el contrato debe ser producto de lo que dice el pliego. El pliego es ley para las partes. Usted no puede cambiar el contrato, pues porque no, si yo hubiera sabido que el reajuste era del 100%, yo de pronto hubiera ofrecido una mejor propuesta.
Y el Consejo de Estado, esto es una esencia bien importante, hace unas diferencias que ayudan a entender el tema. ¿Qué diferencias hacen? Primero que todo, el contrato no puede ser sino producto de las reglas del pliego. No las puede cambiar como regla general. Ya además aquí en este caso, pues se acreditó que el proceso se demoraba 5 meses. O sea, no era una situación imprevisible. Era previsible que el proceso se demorara 5 meses según el cronograma que había. Pues no tiene ninguna justificación para que yo le dé un reajuste de precios sobre el valor del 40% del anticipo. Según lo que dice esta es que el pliego es ley para las partes y que el contrato no puede ser modificado. O sea, hay unos límites a la modificación del contrato cuando el contrato es producto de un proceso de selección. No lo puede modificar. Regla general. No lo puede modificar porque si no desconocería todas las reglas del proceso de selección. Tercera regla o la regla que sea, segunda o tercera. Una pregunta, dice, sin embargo, espérate, te termino, ya lo redondeo. Sin embargo, si se presentan circunstancias sobrevinientes e imposibles de prever, podría haber una modificación del contrato. Si se presentan circunstancias sobrevinientes e imposibles de prever, usted puede modificar el contrato. Típico caso de la vida real. Estoy haciendo la carretera y en la mitad de la carretera aparece un cementerio indígena que nadie esperaba. Pues mi niño, circunstancias sobrevinientes, imposible de prever, hágase un contrato adicional, analice el tema y pague al contratista lo que tiene que pagar porque tiene que cambiar el eje de la vía. Pero en principio, si no son circunstancias sobrevinientes, imprevisibles, no lo puede hacer. Las administraciones, no las de ustedes lo hacen todo muy bien. La administración abusan mucho del contrato modificatorio, abusan del contrato adicional y eso es fuente de corrupción. Simplemente me hago unas reglas durísimas, se la ganó Ivonne, y después venga para acá Ivonne, arreglemos este tema, contratico cagado, no lo puede hacer. No es que ya no me gusta que esto sea en ladrillo, Oveja San Jacinto, típico caso de Oveja San Jacinto, hagámoslo en mármol, no lo puede hacer, porque si yo hubiera sabido esa regla, de pronto yo hubiera ofrecido distinto, estaría desconociendo las reglas del proceso. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí claro. Se entendió? Haga ahora sí la pregunta. Dale, Jorge. No, doctor, lo que usted acaba de comentar ahorita, por ejemplo, que se presentó a la hora de construir una vía, un cementerio en el camino, o también un caso fortuito, ¿no? Es importante la naturaleza, por ejemplo, que también altere el objetivo de la obra como tal. Bueno, listo, quedó claro. Profe, yo también tengo una pregunta. Yuranis, dale. Bueno, no es como tal de lo del objeto, sino que usted venía hablando de los estudios y documentos previos. Entonces, suponiéndome, nos dice que los estudios previos no obligan pues al contratista, pero sí obligarían a la administración, digamos en el sentido del soporte de la necesidad. Por ejemplo, que yo voy a contratar como administración, por decir, un suministro de combustibles o de raciones para la fuerza pública. Yo digo, el ejército, la policía, todos los organismos de seguridad necesitan combustible. Yo saco un contrato de combustible. Y en la necesidad digo que son todos y que realmente ¿por qué lo necesitan? Cuando ya saco el contrato y lo ejecuto, solamente el contrato fue, pues vamos a decir, para la policía. Entonces ya llega uno y dice, bueno, pero es que la necesidad era para todos, ¿cómo es que se fue nada más en uno solo? Entonces, en ese sentido, obligaría plasmar la necesidad a la administración a cumplirla de acuerdo a lo que plasma. Tú hiciste un estudio previo mucho más amplio de lo que realmente fuiste a contratar. Cuando fuiste a contratar no eran para 2 entidades, sino para una sola entidad, la policía. No, ¿sí? O sea, se contrató también para todos, pero digamos que solamente, materialmente, solamente se dio a una sola entidad. Es decir, la necesidad que soportaron en el estudio realmente no fue real, porque solamente lo necesitaban para uno, pero lo contrataron para todos. Y ese uno se llevó todos. Está hablando de oferente. No, estoy hablando de la necesidad, doctor. O sea, en el caso de que la administración te diga, yo necesito esto, o bueno, vamos a decir raciones, cambiemos el ejemplo. Contrataron raciones para todos los organismos de seguridad por un evento que había, de que se restableció la seguridad, un tema. Entonces, digamos que se contrataron 1000 raciones de alimentos, pero resulta que las 1000 raciones de alimentos te dijeron, bueno, estas 1000 raciones son para todos, para policías, para ejércitos, para todo. Pero ya después de que ejecutaron el contrato, solamente le dieron a un solo organismo. Ese solo organismo se llevó todas las raciones. Perdón, no te entiendo.
Estudio previo 1000 raciones. Contrato, ¿cuántas raciones? 1000 también. A lo que yo voy es que sí. Más que la distribución es distinta. Cuando nos vas exactamente, porque realmente no fue la necesidad como la soportó, la necesidad no lo tenían los demás organismos, la necesidad la tenía uno solo. Pero en el estudio previo, para poder soportar y contratar esa necesidad, solamente fue para uno. Por eso sí, a lo que yo voy es que sí, esa necesidad obliga a la administración a que se cumpla tal cual como se plasmó. Ya te entendí. Podría haber una responsabilidad disciplinaria por una mala elaboración de estudios previos, porque realmente la necesidad no eran 1000, eran 300. Y después, como ya tuvo el estudio previo, aprovechó y le dijo, pa' usted, hay que tener cuidado con eso. Responsabilidad patrimonial es que los estudios previos es el insumo para elaborar los pliegos. Lo que sí obliga a la administración es el pliego. O sea, después de que hace estudios previos, usted elabora el prepliego. Ya no hemos hablado de eso. Y al final el pliego de condiciones. Hay casos, por ejemplo, eso sirve los estudios previos para demostrar, por ejemplo, la responsabilidad patrimonial de la administración por una mala planeación. Oiga, mire, aquí están los estudios previos. ¿Dónde está la licencia de construcción? ¿Dónde está el estudio ambiental? Todos esos estudios previos. Todo eso lo tiene el estudio de suelos. ¿Dónde está? Yo tuve un caso hace muchos años. Todos ustedes estaban muy chiquitos. Para un tribunal de arbitramiento en Villavicencio. El tema del túnel de Pipiral, allá llegando a Villavicencio, un tribunal famoso, por ahí como el año 2002, 2003, donde el señor alegó y decía, oiga, pero aquí, digamos, hay nivel de dificultad para hacer el túnel. Entonces había que hacer nivel de dificultad 1, 2, 3, 4, 5. ¿Para qué hacen eso? Porque si el nivel de dificultad es 5, le paga más por metro cuadrado de construcción. Si el nivel de dificultad es 1, pues le paga al menos. Es para poder cuantificar lo que la obra del señor, ¿sí? Y el señor alegaba, por ejemplo, que los estudios previos se habían delimitado los 5 niveles de esto, y más o menos decía, el 30% es nivel 1, el 10% es nivel 2, y cuando hicieron los estudios previos y después fuera a hacer el pliego no dijo lo mismo del estudio previo, y obviamente implicó que el nivel 1, que era el más barato, le aumentó, y el nivel 5, que era el más caro, lo disminuyó. Entonces eso sirvió, entre comillas, digamos, para acreditar una eventual responsabilidad patrimonial de la administración, porque era claro que usted había hecho un estudio, pero no lo homologó o no lo incluyó en el pliego. Entonces, digamos, ayuda mucho en el mejor sentido de la palabra para ver si la administración cumplió con su deber de planeación, ¿de acuerdo? No tenemos mucho tiempo de hablar de estudios y documentos previos, simplemente necesidad, objeto, modalidades de selección, el valor estimado del contrato. Aquí hay un tema que a mí me preocupa. Yo no digo ni que sí ni que no. Mire que lo que hablamos esta mañana, creo que era con Yuranis, es el valor estimado del contrato. Usted tiene que hacerse un presupuesto oficial y justificar el valor que va a sacar. El presupuesto oficial son tacatá, pero no es que yo saque el sombrero esa lista, sino mire, aquí hay un presupuesto además discriminado. Si es una obra, tiene que decir discriminado. ¿De dónde sustenta el presupuesto oficial? Deber de información para el oferente. El oferente necesita la información completa. A mí me quedan unas dudas del numeral cuarto de este artículo que estamos viendo, estudios y documentos previos, 2211-211, donde dice que en el concurso de méritos usted no debe publicar las variables utilizadas para el presupuesto oficial. Le queda prohibido aplicar el principio de publicidad y de transparencia en el concurso de méritos para publicar las variables que utilizó para llegar a ese presupuesto oficial. Yo no digo mucho ahí yo creo que ya ustedes, esta mañana hablábamos de los principios de la reserva que solamente pueden ser limitados por ley, y aquí aparece un decreto diciendo no debe publicar las variables. Mi niño, vamos a ver que, no lo he dicho, que en un concurso de méritos el valor no juega en el concurso de méritos, no es ponderable. Repito, en un concurso de méritos el valor no es ponderable, pero sí es necesario que cumpla con el presupuesto oficial. Si usted me va a pedir mucho más del presupuesto, eso ya no es un ponderable, es un habilitante. Entonces el valor sí juega, no como ponderable, sino como habilitante. Pongamos un ejemplo. Si yo voy a hacer una interventoría y me voy a presentar a un concurso de méritos y la administración me dice esto vale presupuesto oficial 5.000 millones de pesos. Yo tendré que hacer una oferta que mi oferta no supere los 5.000 o no me presento. No me quedan sino esas dos opciones, ¿de acuerdo? Pero yo analizo a esos 5.000 millones de pesos y dice, pero esta administración necesita una interventoría de 10 meses
para vigilar el contrato de obra, tacatá, necesito un especialista en esto, 15 especialistas, yo calculo el valor de los especialistas, calculo el costo, calculo todo, los impuestos, tal cosa, y eso a mí no me da 5 millones de pesos ni de fundas. ¿De dónde se va a cargar usted 5 millones? Pero eso es solo en el caso del concurso de méritos, porque estamos hablando de la licitación. Sí, perdónenme, me perdí, no me desvié, Daniela, no me regañe. Pero tiene razón. No, doctor, es que me confundí. No, de acuerdo, es que estoy hablando en general, digamos, no estoy hablando de licitación, estoy hablando de estudios y documentos, de la planeación que aplica para todo. Esto que estoy hablando de planeación aplica para todo. Estoy hablando de planeación, modelo, licitación, llamémoslo así. Pero esto que estoy hablando aplica para todo, aún para concurso de méritos, ¿sí? Porque la norma no lo distingue, dice procesos de... o sea, estoy metido en licitación, pero todo esto aplica, salvo lo que yo les diga para otros procesos. Entonces aquí, digamos, yo le digo a la administración, yo mire esos costos y a mí no me dan los 5 millones de pesos. Mínimo, eso da 6.300. Por favor, administración, hágame la discriminación, justifíqueme por qué puso un presupuesto oficial de 5 millones de pesos. ¿Sabe qué hace la administración? Perdóneme, pero el decreto me dice que yo no le debo publicar eso. Yo no entiendo. Es cierto que no juega como ponderación, pero sí me juega como requisito habilitante. No sé si me hago entender, le quedan a uno las dudas de algo parecido pasa en concesión. Ahí tiene usted las estas, no les vamos a gastar más tizas sobre eso. Vamos a dejar ahí estudios de documentos previos. Y el último tema de la parte precontractual se refiere a ¿qué? Al prepliego o proyecto de pliego de condiciones. Hay unas sentencias, mira, aquí están las sentencias citadas, lo de planeación que vimos esta mañana, están citadas aquí en el documento, ¿sí? Para que Uriel no vaya a decir que no vimos eso, aquí están citadas en el documento, ¿vale? Bueno, vamos, el tema de prepliego, ¿qué es? Eso está regulado, ya les digo, en la ley 1150 del 2007. La idea es que usted haga un proyecto de pliego de condiciones, ley 1150-2007, pero que lo haga y que me lo deje ver, que yo pueda hacer observaciones al proyecto. Mire cómo se garantiza el principio de transparencia y publicidad. Ya saqué pliego y ya está amarrado y yo no puedo decir nada. Y además me da un placito así pequeñito para presentar la oferta, me mató. Todas las tramondas que se utilizan a veces en tema de contratación. El artículo, el artículo, aquí está. El artículo 8º de la ley 1150 habla, todo esto va en el SECOP, no sé si lo vieron con Juan Carlos. SECOP es ese Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP. Todo el tema de principio de publicidad, todas las administraciones las publica, las sube al SECOP. SECOP 1, ya hay SECOP 2 y ya hay posibilidad de presentar ofertas por medio virtual, todo lo que usted quiera. Exactamente, Beris, Alejandra. Entonces ahí usted tiene, todo lo va a publicar. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Primero, un tema de convocatoria, el aviso de convocatoria que está en el 2211-212. Después de los estudios previos que hace, un aviso de convocatoria para decir, oiga, mire, aquí les voy a informar que va a haber un proceso de contratación, etcétera, se echa el cuento ahí, pero hay del tema importante que es el prepliego. Usted ya cogió esos estudios previos, todo ese tema que hemos visto, los 3 requisitos, y hace un proyecto de pliego de condiciones. Y ese proyecto de pliego de condiciones, decreto 1082, ya le digo, en el decreto 1082, también en el artículo, ya voy, publicidad en el SECOP. Ay, papá, ¿dónde está? Aquí ya está. Está en el artículo 2211-214. 2211-214. ¿Sí? Yo lo publico en el SECOP, ¿para qué? Para que ustedes que son interesados presenten observaciones al proyecto de pliego. Para que presenten observaciones al proyecto de pliego. Y esas observaciones, dice la norma, serán 10 días para licitación, 5 días para selección de curso de méritos. Este es el momento propicio para que si yo veo que el pliego está amarrado en el peor sentido de la palabra, oiga, cámbieme eso, oiga, modifíqueme eso, oiga, acláreme eso. Y la respuesta de la administración debe ser motivada
parte del principio de transparencia. Me da miedo esas administraciones donde dicen 18 preguntas, respuesta, no al lugar. Tiene que garantizar el principio de transparencia, tiene que sustentar por qué no las acepta, por qué sí, y si las acepta, bienvenidas, ¿de acuerdo? Entonces, miren, entonces hemos visto planes de adquisiciones, deber de información del sector, estudios previos, y a partir de ahí, aviso de convocatoria, proyecto de pliego de condiciones, publicado en el SECO proyecto de pliego de condiciones, observaciones al proyecto de pliego de condiciones. Hasta ahí, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí la administración tiene que tomar una decisión. O abro el proceso de selección o lo archivo. O abro el proceso de selección o lo archivo. Y si lo abro, tengo que sacar un acto, que antes es una resolución, que lo llaman la resolución de apertura del proceso. Una RAL o una RAP, resolución de apertura del proceso o resolución de apertura del proceso. Y aquí ya empezamos, después de un mediodía, ya empezamos el proceso de selección. Resolución de apertura del proceso, que es concomitante o posterior al pliego de condiciones, ¿de acuerdo? Laura, María, si quieres, presenta ahí, mientras que tú lo vas presentando, yo sigo. La hoja del cronograma del tema del SECOP, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos prepliego, observaciones al prepliego, respuesta de la administración. Aunque el decreto 1082 no lo dice, la ley 1150 sí lo dice, debe responder. Debe responder. No, esa hoja de vida no me sirve, Laura María. Doctor, una preguntita, un paréntesis. Dime, Ana. ¿El parcial va a ser Ahí, párate ahí. de selección múltiple o va a ser de justificación de la respuesta? No tengo ni idea. Voy a mirarlo a ver qué. Generalmente yo no hago selección múltiple. Crea más problemas que soluciones. Okay. Pero no sé, no me atrevo a comprometerme. Mira, aquí está lo que estamos diciendo. Prepliego, observaciones, y a partir de ahí, pliego de condiciones y acto de apertura. Aquí ya, con esto, empezamos el proceso de selección, el conjunto de actos administrativos integrados que hablábamos esta mañana. Aquí ya se acabó la etapa previa, la etapa de planeación, la precontractual, y empezamos con el acto de apertura y con el pliego de condiciones, con el acto de apertura y con el pliego de condiciones. No sé si de pronto... Laura, sí. No, aquí está. Yo creo que, bueno, hasta aquí está claro, ¿cierto? Pliego de condiciones y acto de apertura. En lo que ustedes vieron en el día de ayer, entiendo yo que lo vieron con el doctor Espósito, hay un principio que se llama el principio de responsabilidad. Ustedes miran el artículo 26 de la ley 80, dice que los servidores públicos responderán cuando inician un proceso de selección sin haber elaborado, yo diría, sin haber expedido antes el pliego de condiciones. Usted no puede iniciar un proceso si no tiene pliego, porque el pliego es el elemento fundamental de todo el proceso. Es obligatorio para todo el mundo, de ahí usted no se puede salir. El pliego es fundamental para todo el mundo, es el que va a definir la regla. Entonces hablemos un poquito de pliego. Entonces tenemos pliego de condiciones y acto de apertura. Hablemos primero del pliego. Digamos que el pliego es un acto administrativo de carácter general. El pliego es un acto administrativo de carácter general. Y el pliego es lo más importante, eso no lo quite. Tanto que hay ya mucho desarrollo jurisprudencial sobre el pliego. Yo les voy a decir qué contenido tiene el pliego. El pliego regula la etapa del proceso de selección, la precontractual, pero también regula la parte contractual. Tiene efecto no solamente sobre el proceso de selección, sino también sobre el contrato. Entonces, no, ya es que ya escogimos a Pedro Pérez, guárdese ese pliego, ni de fundas, niño. Miren lo que acabamos de ver con la sentencia del 2004 de Alier Hernández. Usted en el contrato no puede desconocer el pliego, tiene que tener el pliego a la mano. Entonces, tiene efecto no solamente sobre el proceso precontractual, reglas para escoger a Daniela, sino también reglas para la ejecución del contrato. Reglas para la ejecución del contrato. Tan es cierto eso que hace parte del pliego la minuta del contrato. Tan es cierto eso que hace parte del pliego la minuta del contrato. Características generales del pliego. Características generales del pliego. Como ustedes no tienen el libro, pues
Entonces las voy a decir. Primero, eso es como para tener un sustento de qué es el pliego, para qué sirve todo ese rollo. Primero, es un acto administrativo de carácter general. Algunos consideran que cuando ya hay contrato se vuelve cláusula contractual. Yo no estoy de acuerdo. Siempre será un acto administrativo de carácter general porque es de superior, tiene prevalencia sobre el contrato. El pliego prevalece sobre el contrato. Es un acto administrativo de carácter general, primero. Obviamente escrito, hay que respetarlo, lo expide el representante legal, todo ese rollo que no tenemos tiempo de mirar. Segundo, el pliego es obligatorio, se dice que es ley del contrato y ley para las partes. Se dice que es ley del contrato y ley para las partes. Tercero, existe una cierta libertad, no es una libertad absoluta, una cierta libertad de configuración del pliego por parte de la administración. Existe una cierta libertad de configuración del pliego, cada día menos con los pliegos tipos que está sacando Colombia con Proeficiente, pero sigue teniendo cierta libertad de configuración como una facultad discrecional. Como una facultad discrecional. El ejemplo que estamos colocando, para unos 5.000 metros cuadrados de construcción, le pido 1 o 2 contratos. Puede ser 1, pueden ser 2 de experiencia. En los últimos 2 años, sí. En los últimos 4 también. No sé si me hago entender. Hay cierta discrecionalidad. No me confundan, no tengo tiempo, se salvaron. Porque yo me demoraba eso como 15 minutos. No me confundan reglado con discrecional. A mí me impresiona que yo, en las especializaciones de Derecho Administrativo y de todo, pregunto qué es facultad discrecional y facultad reglada y la gente, la mayoría, 99.99, no saben qué es una facultad discrecional, qué es una facultad reglada. Entonces, imagino que han visto eso con Hugo Marín en su famoso libro de discrecionalidad. No sé si lo vieron. ¿Uriel lo vieron? O muy por encima. ¿No lo han visto? ¿Qué se hizo Uriel que se me perdió? Y aquí, doctor. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? ¿No lo han visto? No. Allá le dicen no. A ver, no lo voy a enredar. Vamos a hacerlo sencillito porque realmente el tiempo no da. El reglado no hay sino una sola solución posible. O sea, es todo tan exegético, tan exacto, que no hay sino una sola solución posible. Usted pide una licencia de construcción. Si cumple estos 10 requisitos, tiene la licencia. Si no cumple los 10 requisitos, se la niego. No hay sino una sola solución legal posible. ¿De acuerdo? Cédula de ciudadanía. Mira, aquí están todos los requisitos. Cumplio, le doy no me queda a potestad de la administración decir que sí o decir que no. Ahí no hay discrecionalidad alguna. Se dice que la licitación es reglada. ¿Qué quiere decir eso? Que son los 10 o 8 etapas que vamos a ver. Usted no se puede inventar ninguna etapa distinta, porque la licitación es reglada, ¿se entendió? Se dice que el acto de adjudicación es reglado. Profe, ¿qué quiere decir el acto de adjudicación? Que no hay sino un solo oferente mejor que los demás. No hay varias soluciones posibles, hay uno solo que es el mejor. Sería ilegal, contrario a derecho, un pliego que dijera lo siguiente: me reservo el derecho de escoger a cualquier proponente que tenga más de 95 puntos sobre 100. Repito, pongamos este caso que es bien bonito. Me reservo el derecho de adjudicarle al proponente que cumpla con el pliego, obviamente, habilitantes, y tenga más de 95 puntos. 95 puntos, eso, 95 es como 4.7 en un examen, que eso no lo saca nadie, ¿sí? Que tenga más de 95 puntos, tal. Te aparece uno con 96 y uno con 98. ¿Podría la administración adjudicarle a alguno de ellos o no? ¿Tendría libertad para adjudicar? Repito la pregunta. Ojo, no me van a decir, profe, me repite la pregunta. Deimer, a ver si me va a ayudar con esto. Pliego dice, me reservo el derecho a adjudicarle a cualquier oferta que tenga más de 95 puntos. Se presenta una oferta de 96 y una de 98. ¿Estoy obligado a adjudicarle a la 98 o puedo adjudicarle a la 96?
Si el pliego dice que solamente hasta se le puede adjudicar a la que tiene 95, pues no puede excederse. La que tenga más de 95. El pliego dice que la que tenga más de 95. Y hay una de 96 y una de 98. ¿Le puedo jugar a cualquiera de las dos? No se le puede adjudicar. ¿Por qué? Porque el pliego me está diciendo solo hasta 95. No. El pliego dice ofertas que tengan puntaje por encima de 95. Yo me reservo derecho a buscarle a cualquiera de ellas, porque con 95 sobre 100 pues es una oferta buenísima. Y aparece una de 96 y una de 98. ¿Yo podría adjudicar a cualquiera de las dos, según lo que dice el pliego? Sí, claro, sí, en su defecto sí, a cualquiera de los dos. ¿Y sería legal? Independientemente de que haya uno que tenga mayor porcentaje o mayor puntaje que el otro. Porque el pliego me está diciendo mayor de 95. Pues ya ahí se entraba a validar, a verificar la que tiene 96 y la que tiene 98. La respuesta es totalmente ilegal ese pliego, porque la adjudicación es reglada. Obliga a la ley a adjudicarle al mejor oferente, ¿de acuerdo? Lo veíamos esta mañana, al mejor oferente, que tenga el mayor puntaje. No podría un pliego permitir que se le adjudique a otro, porque la adjudicación es reglada. Hay una sentencia de adjudicación reglada, que es la sentencia del 11 de mayo de 2011. 11, ¿será 11? ¿Eso será un 1? Parece un 7, ¿no? Yo creo que es 11 de mayo de 2011. Ruestela Correa, 11 de mayo de 2011, Ruestela Correa, expediente 17.113. Expediente 17.113. Dice la adjudicación es reglada. Antes se hablaba de un concepto jurídico indeterminado, ahora se habla, es decir, no hay sino un solo oferente mejor que los demás. No hay sino un solo oferente mejor que los demás, ¿de acuerdo? No hay sino un solo oferente mejor que los demás. O sea, en lo que estamos hablando, estamos dando a distinguir, estamos hablando de las características del pliego. Si quieres, quita ese cronograma ya, Laura, si eres tan gentil. Entonces tenemos la tercera característica, estamos diciendo libertad de configuración del pliego como una facultad discrecional de la administración, y estamos tratando de explicar qué es discrecional y qué es reglado. Reglado es que no hay sino una sola solución posible, adjudicarle al mejor oferente. Discrecional es que hay libertad de apreciación de la administración. Y eso implica que pueden haber varias soluciones posibles. ¿Qué es discrecional? Que hay cierta libertad de apreciación de la administración y pueden haber varias soluciones posibles. Lo que le estoy comentando ahorita, oiga, yo puedo poner en los últimos 3 años de experiencias, puedo ponerle los últimos 4, válido. Puedo ponerle los últimos 2, válido. Siempre y cuando no sea desproporcionado, lo vimos esta mañana, inadecuado. Ahí sí le acaba la discusión, ahí se vuelve un acto arbitrario, que es lo mismo que dice el 44 del CEPACA sobre los actos discrecionales. Serán legales en la medida que sean razonables, adecuados y proporcionales al fin que les sirve de causa. Aquí eso es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, el pliego tiene cierta facultad discrecional, no todo. Ningún acto es totalmente discrecional, ningún acto es totalmente reglado. ¿Qué es reglado del pliego? La competencia. Solo lo puede expedir ¿quién? El representante legal o su delegado. Eso es reglado. No es que no, pueden haber 5, no, es uno solo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? Listo. Cuarto, quinto, yo no me acuerdo qué. Así como el pliego. Dime, Andrea. ¿Usted que lo único reglado del pliego es la competencia? No, que es un aspecto reglado. Pueden haber varios más. Para poner un ejemplo diferenciado entre reglado y discrecional. Porque hay temas que son reglados, como es la licitación. Cuando el pliego establece las etapas del proceso, tiene que coger las que tiene la ley. ¿Sí? Pero sí tiene cierta libertad de configuración y eso no se puede negar, pero no tiene que ser arbitraria. Cuarto, así como la administración tiene cierta libertad de apreciación, libertad de configuración del pliego, eso implica una carga de claridad por parte de la administración al elaborar el pliego. El pliego de condiciones y la carga de claridad de la administración. El pliego de condiciones y la carga de claridad de la administración. Sea claro. Dígame qué quiere. ¿Cómo le presento yo una oferta si usted no me dice qué quiere? Y aquí viene la cuarta o la quinta, yo no me acuerdo, que es la consecuencia de lo anterior.
Perdón, doctor, claridad de... Pliego de condiciones y claridad de... Carga de claridad sobre el contenido del pliego. Fíjese, claro. Claro, usted se sentó allá, duró 2 meses haciendo el pliego. Por favor, sea claro. Y aquí viene la consecuencia de eso. Las cláusulas contradictorias, ambiguas o confusas del pliego de condiciones, las cláusulas contradictorias, ambiguas o confusas del pliego de condiciones se interpretan en contra de la administración. Oye, aquí me dijo que con reajuste de precios, y allá en el capítulo 6 me dice que sin reajuste de precios se interpretan en contra de la administración. Hay que tener mucho cuidado en elaborar un pliego de condiciones. El tema fundamental aquí es el pliego de condiciones. ¿De acuerdo? Otra característica, no nos quedan sino 2. Escucha, me cogió el día 3 y 23. El pliego es susceptible de interpretación. Profe, pues eso le pasa a cualquier acto administrativo, tiene toda la razón. ¿Qué quieres reseñar eso? Que no todo error del pliego implica la invalidez del proceso. El pliego es susceptible de interpretación. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo error del pliego invalida el proceso de selección. Y la pregunta que yo haría para todos ustedes, oiga, profe, pues eso suena muy bonito, pero eso sigue siendo muy etéreo. Sí, no todo error del pliego invalida. ¿Cuándo un error del pliego invalidaría el proceso de selección? Natalia Sierra. ¿Cuándo lo invalidaría? Sí. Cuando un error, me equivoqué en ese pliego, un error en ese pliego, ¿cuándo me invalida el proceso de selección? ¿Cuándo me invalidaría el proceso de selección? Tiene que ser de fondo el error, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Sobre qué? Sobre la evaluación, no verificar, o sea, una mala verificación de la... No, mentira. ¿Cuándo crees tú que Cuando la esa administración, limitación por está ejemplo, súper ilegal? ¿Cuándo? cuando se toma como discrecional una facultad y que no era discrecional y era reglada. Concreta eso ese está más etéreo que cualquier otra cosa. Oiga, esta Cuando- licitación es ilegal. ¿Por qué considera usted que es ilegal? Porque violó ¿qué? La Constitución. Pues Los violó un derechos. principio. ¿Lo qué, perdón? Un principio. ¿Cómo qué principio? Claro, Publicidad, dale, Natalia, estoy contigo. Dale. Transparencia. Claro, o sea, cuando me desconoce los principios del proceso de selección. Oiga, me rompió el principio de igualdad y no lo puedo sanear, porque si se sanea, se sanea. Oiga, aquí rompió el principio de igualdad. A José Narváez lo traté diferente de los demás. No le di la posibilidad de subsanar, no le contesté las observaciones que presentó. Mucho lo traté capitis diminutio. ¿Sí? Viola el principio de igualdad. Mi niño, no hay nada que hacer, ese proceso está inválido. Ese es un error y puede ser error del pliego. El pliego estableció errores, o sea, no le dio la posibilidad a los proponentes de defenderse, de presentar observaciones, violó el principio de libertad de concurrencia, publicidad y transparencia. Se me olvidó publicar el pliego en el SECOP, pam, y el informe de acción, mi niño, violó el principio de publicidad. ¿Está claro? Habrán errores formales, y así lo ha dicho el Consejo de Estado N veces. Claro, no siempre cuando va a elaborar un pliego puede cometer errores. Pues me equivoqué en tal tema, pero hay que mirar qué tanto incide sobre los derechos de los oferentes. Y cuando incide sobre los derechos, estamos retornando a los 3 principios que vimos esta mañana. Libertad de concurrencia, transparencia y publicidad, igualdad y oportunidades, ¿de acuerdo? Y la última, el pliego como acto administrativo es susceptible de control judicial. Y el control judicial generalmente se refiere a ¿qué? Al medio de control, porque decir acción ahora me regañan, el medio de control de nulidad del acto administrativo. Como es un acto general, lo que generalmente en 99% de casos procede, que es pedir la nulidad del pliego. Profe, ¿eso sí será cierto? ¿Eso sí será importante? Usted lo pinta ahí como bonito, pero ¿eso servirá para algo? Claro. Si usted está en un proceso de selección
ya hay un pliego manifiestamente ilegal, usted puede coger este pliego de condiciones, meter un proceso de nulidad, solicitar una nulidad y pedir una suspensión provisional. ¿Ha habido casos en la vida real? Claro que ha habido casos. Hay uno famosísimo que es el tema de hace como unos, ya no me acuerdo, como 10 años, sobre el tercer canal de televisión, que era Avantel y El Tiempo, se presentaron, Sobertica, Chiqui Chiqui, Chiqui Chiqui, o sea, de los dos canales abiertos, televisión abierta, radio difundida, los dos canales que eran RCN y Caracol, pues a ellos no les convenía que entrara un nuevo proponente, eso sí era clarísimo. O sea, de abrir la torta en dos y dividirla en tres, pues hay una gran diferencia. Y Pepito Pérez, porque es que la acción siempre de nulidad, como ustedes saben, no requiere legitimación alguna. Pepito Pérez alzó la mano y se fue a la juez. Oiga, yo creo que ese pliego es nulo, suspensión provisional, porque la norma obligaba a un registro distinto que no lo tenía, no lo había metido el pliego. El Consejo de Estado en una edición muy dividida, 60-40, en el año 2012, más o menos, como 2012, suspendió provisionalmente el pliego. ¿Qué pasó? Que la licitación quedó suspendida. Y al final el Consejo de Estado en la tercera anuló el pliego de condiciones. Conclusión, se cayó todo el proceso de selección. ¿Listo? Características del pliego chuleada, ¿cierto? ¿La tenemos o no la tenemos? Laura, cuádrate, vamos a saltarnos un poco de cosas, cuádrate en una que se llama, en donde está el cronograma. Para que nos ubiquemos en el cronograma, es más adelante. Ahí ya pasaste, cálmate. Ahí. No, ese no, el otro, más adelante. Despacito, ya llegan. Ahí, párale ahí. Esto es, en términos más o menos sencillos, lo que es un proceso de selección. Esto es muy importante y esto lo van a tener que tener en cuenta para el caso que van a resolver ahorita ustedes a las 4 de la tarde, 4 y 10 de la tarde. Esto es un proceso de selección. Ya más o menos hemos hablado del pliego, ya estamos iniciando el proceso de selección. Y esto es, repito, un cronograma de las etapas más importantes de un proceso de selección, en este caso de licitación. Estamos colocando de licitación, ¿sí? Laura, hay que entregarles también un documento sobre adjudicación, que no vamos a tener tiempo de hablar mucho de eso. Yo tengo un documento ahí que es importante sobre características del acto. Esa pregunta, por ejemplo, es bien bonita. Características del acto de adjudicación. Lo tiene la ley igual, ¿no? Yo tengo un documento ahí que le sirve de características de acto de adjudicación. Hablamos de requisitos ponderables. Hablamos de qué es la mejor oferta. Hasta ahora hemos hablado de eso, digamos, como posible pregunta de examen. Miren esto. Y adjudicación también, lo que está ahí. Esto es lo que es un proceso de selección. Ya tenemos PC, no es el PC que ustedes conocen, sino pliego de condiciones, ¿de acuerdo? Pliego de condiciones y resolución de apertura del proceso, arriba. Resolución de apertura del proceso. Resolución de apertura del proceso. Este es el primer acto administrativo que se expide. ¿Qué hace ese acto? Ordena abrir el proceso. ¿Quién lo expide? Pues el representante legal. Ordena abrir el proceso, ¿sí? Se ha discutido la naturaleza jurídica de este acto. Generalmente resolución, puede que no sea resolución, a mí no me interesa. Pero antes es una resolución de apertura del proceso, o resolución de apertura de licitación. Se ha discutido la naturaleza, profe, eso parece como, ¿para qué importa? Si importa mucho, ya lo vamos a ver, ¿sí? Hay, como mucho en derecho, dos posiciones. Una posición que dice que este acto puede ser impugnado ante el contencioso administrativo. O sea, no es de trámite. Porque si fuera de trámite no se podría impugnar. Dice, puede ser impugnado ante el contencioso administrativo el acto de apertura. Hay una sentencia del 27 de abril de 2011. Hay una sentencia del 27 de abril de 2011. Ruestela Correa. Expediente 16.763, expediente 16.763, ¿sí? Donde en esa sentencia la sección tercera considera que sí el acto es susceptible de pedir la nulidad en un proceso de selección. Y hay una sentencia que a mí me gusta más la segunda, que es una sentencia, se me rompió la hojita, papá. Urgentemente hacer por aquí una cirugía, pero algún día la haré.
Hay otra sentencia del 14 de febrero de 2012, 14 de febrero de 2012, de ponencia doctor Santofimio, expediente 38.924. Repito, hay dos sentencias, una que dice que se puede impugnar y otra segunda que no la he explicado, que es la del 14 de febrero de 2012, Santofimio, 38.924. A mí me parece que es más congruente esta segunda sentencia. ¿En qué sentido? En esta sentencia se dice que el acto de apertura es un acto de trámite. Por lo tanto, no lo puede impugnar como regla general. Sin embargo, si el contenido del acto involucra actuaciones o involucra desarrollos que violen los principios y la participación de los oferentes, podría ser impugnado. Porque ese pedacito ya no se vuelve acto de trámite, sino vuelve o consolida una situación jurídica particular y definitiva para esos señores que los trató diferentes. Oiga, en este proceso de licitación se puede presentar todo el mundo menos las personas de Manizales. Ahora, acuérdenme por ahí hablar de un tema de Manizales y Pereira sobre el principio de igualdad que no lo vimos esta mañana. ¿Sí? Entonces, obviamente, la idea es que sea un acto de trámite. Un trabajador que está colgando en la torre, entonces No. Diana, tienes prendido el micrófono, qué pena. Listo. Entonces tenemos, ¿por qué es importante este tema? Porque está de moda, le ha bajado la moda un poquito, lo que llaman la revocatoria del acto de apertura. Usted ve, oiga, no, aquí la embarramos. Presente una revocatoria del acto de apertura. Eso se lo inventó una norma por allá, un decreto reglamentario del 2012, 734-2012, y ha creado un caos, ha creado ya no tanto, pero sigue creando un caos completo. Pregúntele usted a cualquier administración, oiga, tengo un error aquí la embarré, ¿qué hacer con eso? No, eso lo dejó el alcalde anterior, ¿qué hay que hacer? Revoque el acto de apertura, eso va a ser como la solución mágica, revoque el acto de apertura. Ojo, eso no es así. Primero que todo, revocar un acto de apertura, pues es un tema que uno no lo ve, por varias razones. ¿Para qué hacer eso? Pongamos, estamos en vamos a reseñar lo que estoy diciendo aquí. Estoy poniendo unos ejemplos, este es un ejemplo. 20 de febrero, resolución de apertura. 10 de marzo, fecha de apertura, o sea, fecha a partir de la cual se pueden presentar ofertas. Repito, 20 de febrero, estoy poniendo un ejemplo, resolución de apertura. Apertura de licitación, o sea, la fecha a partir de la cual pueden presentar ofertas, 10 de marzo. Y entre el 10 de marzo y el 10 de abril se presentan ofertas. Este cronograma, ¿en dónde está? En el pliego de condiciones. Yo les digo, mire, resolución de apertura por medio del cual se abre la licitación, cuyo objeto es construcción de la obra tiquitiqui, garantía de seriedad tal y tal cosa. Fecha de apertura y fecha de cierre. Entonces aquí estoy colocando fecha de apertura. La apertura de licitación es una fecha, no es un acto. Apertura de licitación 10 de marzo, cierre de licitación 10 de abril. Apertura de licitación 10 de marzo, cierre de licitación 10 de abril. Ese es el plazo teórico, ya lo vamos a ver, que tienen los particulares para presentar ofertas. En el ejemplo que estoy colocando ahí, AL, CL, tienen 30 días para presentar ofertas teóricas, ya las vamos a ver porque digo que teóricas, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que sigue, que es audiencia. Estoy simplemente citando los nombres para que se ubiquen. El siguiente es audiencia de aclaraciones, AA, audiencia de aclaraciones del pliego, y AR, audiencia de riesgos. O sea, después de la apertura de licitación, lo vamos a tratar de ver algún día, viene lo que se llama, las audiencias son solo de licitación. En los demás procesos de licitación no hay audiencias. Estas audiencias son solo aplicables a licitación. Audiencia de aclaración del pliego y audiencia de riesgos. Se hacen al mismo tiempo, se hacen en forma simultánea. ¿De acuerdo? Vamos a ver después observaciones y modificaciones al PC. O sea, profe, ¿se pueden presentar observaciones al pliego? La respuesta es sí. Y modificaciones, la respuesta es sí, pero casi nada. Lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Y el 3D y el 1D es 3 días antes del cierre, un día antes del cierre, eso lo vamos a ver. Entonces es un plazo máximo que se tiene para poder contestar las observaciones. 3 días antes del cierre para licitación 3D, 3 días antes del 10 de abril en el ejemplo que estoy colocando. Y 1D, un día antes para selección abreviada y concurso de
méritos. Eso lo vamos a ver. Entonces tenemos RAP, resolución de apertura, PC, pliego de condiciones, AL, apertura de licitación, AA, audiencia de aclaración, AR, audiencia de riesgos. Plazo entre apertura y cierre de ahí 30 días. Observaciones y modificaciones, las estoy colocando ahí, pueden ser un poquito antes, un poquito después. El plazo máximo para presentar, para contestar las observaciones, no para presentarlas. Son 3 días antes o un día antes del cierre. Yo le voy a contestar el 10 de abril a las 9 de la mañana y la licitación cierra a las 2 de la tarde, me mató. Yo aquí los voy a tener en cuenta la respuesta que usted me está dando. Por eso se le pone un límite. Al segundo bostezo hago un receso, Ivonne. Cierre de licitación, recibo ofertas. Cierre de licitación, recibo ofertas. Ahí ya tengo ofertas presentadas. Allá no es el oferente diciéndome, acláreme el pliego, no entendí el pliego, ¿qué quiere decir esto? Ya cierre de licitación, ya tengo ofertas presentadas. De ahí desde CL hasta adjudicación o declaratoria cierta, es lo que se conoce como la etapa de evaluación de las ofertas. Entre CL, ya DJ o DD, es lo que se llama como la evaluación, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo ya la oferta, analizándola y revisándola, para saber si es o no la mejor oferta, lo que vimos esta mañana, que es evaluar una oferta, habilitante, pondrá todo el rollo que nos echamos esta mañana, ¿de acuerdo? Yo hago ese estudio y presento un documento consolidado de las áreas del comité de evaluación de la entidad, pueden haber externos ahí, y elaboro lo que se conoce IE, un informe de evaluación de las ofertas. Coloco un IE, que es un informe de evaluación de las ofertas. Entonces yo cojo todo lo que hay, oferta, lo analizo frente a pliego y digo, uy, este niño cumplió, no cumplió. Y en ponderables, en este tiene 30 puntos, en este 20 puntos, según lo que diga el pliego de condiciones. Ese informe de evaluación, que es muy importante esta etapa, se presenta, se publica todo esto en el SECOP, va en el SECOP, y yo oferente miro el informe de evaluación, y yo tengo 5 días en licitación para presentar observaciones a ese informe de evaluación. Tengo 5 días para presentar observaciones. Entonces yo ya estoy armado como oferente avesado y soy del tema, y yo ya pedí la oferta de Daniela, la oferta de Deimer, la oferta de Uriel, la oferta de Ivonne, la oferta de Tiana, y digo, aquí yo estoy pidiendo las ofertas desde el cierre, regáleme copia de las ofertas desde el cierre. Por eso cuando me llega a mí la etapa de observaciones, yo voy a hacer observaciones no solamente sobre la evaluación que hicieron de mi oferta, sino sobre la evaluación que hicieron de mis competidores. Oiga, Ivonne se equivocó, ella no tiene garantía de seriedad. ¿Cómo así que la está poniendo de primera? Solicito a la administración que rechace la oferta de Ivonne. Tiana, pues Tiana parece que fuera espectacular ahí en ese tema, pero no, olvídese, la experiencia no la tiene completa. El certificado de experiencia no dice qué fue lo que hizo, eso está equivocado. No la aprobó, por lo tanto la va a descartar. Daniela, es como que le va a poner 90 puntos, se ve claro que no cumplió con los requisitos ponderables X y X. Es controvertir nuevamente toda la evaluación. Digámoslo en términos coloquiales, es la posibilidad que tiene la administración de reconsiderar su propia evaluación. Y esas observaciones al informe de evaluación se puede volver una cosa así de grande. Y al final, al momento de la adjudicación o de la declaratoria desierta, yo tengo que darle respuesta a los proponentes sobre esas observaciones. Hay de dar una respuesta, uno diría, motivada. Situaciones que no les gusta contestar, pero eso es parte de la legalidad del proceso. Y ahí usted contesta, y en licitación hay audiencia, solo en licitación. Hay audiencia de adjudicación. En los otros simplemente se expide el acto administrativo, pero lo importante aquí es que se dan respuesta a las observaciones presentadas. Esto es en términos muy rápidos, lo vamos a ver un poquito más detallado, pero esto es en términos muy rápidos de lo que es un proceso de licitación, resolución de apertura, pliego de condiciones, ¿de acuerdo? Usted no puede, volvamos otra vez al tema que nos quedan como unos 10 minutos, mal contados. Laura, alístate el tema de la falsedad o la falta de veracidad, si eres tan gentil, el caso de falsedad o falta de veracidad. Resolución de apertura, pliego de condiciones. Ya hablamos de la discusión que da sobre la resolución de apertura. Hay administraciones que hacen lo siguiente, y la norma del 30 pues podría dar lugar a esa interpretación. Dicen,
hoy, 20 de febrero, ordeno abrir el proceso de licitación de obra tal, tal, tal. Y hoy mismo, cronograma del pliego, hoy mismo es la apertura de licitación. En cambio, tener 20 de febrero y 10 de marzo, como lo estoy colocando en el ejemplo, el mismo día que expiden la RAP, la razón de apertura, ese mismo día empieza a correr el plazo para presentar ofertas. Yo creo que ese no es el espíritu del artículo 30. Es más, creo que es más restrictivo a los derechos de los oferentes. Que el mismo día que usted abre y ya me está corriendo el plazo para presentar oferta, pues yo no creo, pues. Pero repito que hay administraciones que lo hacen así. No se les olvide que apertura de licitación y cierre de licitación no es un acto, es una fecha, es un hecho a partir del cual usted puede presentar ofertas, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, resolución de apertura y pliego de condiciones, tiene la fecha de apertura. ¿Por qué digo que es la fecha teórica? Ah, profe, hay 30 días. ¿Yo puedo presentar la oferta el 10 de marzo? Sí. ¿Puedo presentar la oferta el 11 de marzo? Sí. Pero a ver, niño, usted presenta una oferta sin saber qué está contestando la administración a las observaciones que le están haciendo al pliego, pues no la presenta. Usted espera que se surtan todas las observaciones. La administración conteste todas las observaciones y usted ya tiene más elementos de juicio para presentar una oferta más completa que la hiciera desde el principio. Por eso es que nadie presenta la oferta el 10 de marzo. ¿La presenta cuándo? El 10 de abril, 1 o 2 horas antes de la fecha de cierre. ¿De acuerdo? ¿Me siguen o no me siguen? Es que como no los veo. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Doctor, una pregunta. ¿Quién pregunta? Tiana, dale, Tiana. Ok, este tiempo que estamos diciendo de los 30 días, ¿es tiempo de ley en todos los procesos es o varía? por mí. Ah, ok. ¿Y el tiempo varía? Ok, ¿y el tiempo varía o claro, depende no es lo mismo sacar a concesión la remodelación del aeropuerto de Barranquilla, ¿sí? Que contratar la casa aquí de la esquina para que me haga 500 metros. Habrá uno que requiera mayor plazo para estudiar la oferta y elaborarla que una licitación pequeña. Y en selección abreviada lo mismo. En selección abreviada lo que vamos a ver es que todos estos plazos son más chiquitos. Por ejemplo, aquí hay 5 días para presentar observaciones al informe de evaluación. En selección abreviada y en menor cuantía son 3 días. ¿Sí? Estos plazos me los estoy inventando yo como para poderlo explicar. Entonces, ¿tenemos alguna otra pregunta? No, bueno, listo. Ustedes son muy inteligentes o yo soy muy buen profesor, o de pronto ambas, no sé. Es posible, uno nunca sabe, ¿no? 3 días después de la apertura de licitación, ahí no están los 3 días, de pronto, Laura, después lo metemos que sí le falta eso. 3 días después de la apertura de licitación del 10 de marzo, se celebra una audiencia de aclaraciones al pliego de condiciones. Se celebra una audiencia de aclaraciones al pliego de condiciones. Se está presentando observaciones desde que se expidió el PC, desde el 20 de febrero. Oye, acláreme el numeral cuarto, no lo entendí. ¿Qué quiere decir el numeral sexto? Mire que le faltó esto. La administración hace un corte 3 días después de la apertura de licitación, si alguien lo pide. Pero yo creo que es completamente válido que se haga de oficio, porque es que esto preserva mucho más el principio de transparencia. No es que nadie lo pidió y la hizo, eso es ilegal, no, mi niño. Porque eso simplemente es corroborar o proteger el principio de publicidad y transparencia. Yo hago una audiencia de aclaraciones, que en el fondo no es de aclaraciones, sino también de modificaciones, y todo el mundo, el que quiera ir, puede ir, el que no quiera ir, no pasa nada, porque el resultado de esa audiencia se publica en el SECOP. O sea, yo entonces voy a estar enterado de qué pasa en esa audiencia de aclaraciones y de audiencia de riesgos, ¿de acuerdo? Se publica en el SECOP y ahí sirve para que yo dé respuesta a las observaciones presentadas. Aclaremos un tema. Las observaciones presentadas pueden ser para pedir aclaración o para pedir modificación del pliego. Repito, las observaciones presentadas pueden referirse a pedir aclaración o a pedir modificación del pliego de condiciones. Pedir aclaración o a pedir modificación del pliego de condiciones. La norma dice que si usted pide modificación y yo le acepto la modificación o planteo una modificación, ¿sí? O le acepto una modificación, podría prorrogar el plazo de la licitación, plazo ahí lo tiene usted, por 6 días más. O sea, si yo hago una modificación en la audiencia de aclaraciones,
Sí, ya, gracias, Beris. Te voy a nombrar aquí mi asistente que tienes toda la razón. Me faltaba decir eso, que si yo hago una modificación, eso lo llaman ahora adendas. Antes lo llamaban adendos, pero bueno, se llaman adendas. Y obvio eso hace parte del pliego. Cuando mañana vaya a impugnar el pliego, no se le olvide incorporar las adendas. Entonces yo hago una modificación en licitación. Dice la administración podrá prorrogar el plazo de cierre por 6 días más. O sea que en el ejemplo que estamos colocando no sería el 10 de abril, suponiendo que fueran todos hábiles, sino el 16 de abril. Será 17 o 18 con el día final que haya ahí. Podrá prorrogar el plazo por 6 días más, ¿de acuerdo? La audiencia de aclaraciones se hace en forma simultánea con la audiencia de riesgos. La audiencia de aclaraciones se hace en forma simultánea con la audiencia de riesgos. Esta audiencia a mí no me gusta. Me parece que es perder el tiempo, generalmente, yo no digo siempre, es una audiencia que no tiene mucho sentido. Cuando estábamos en los estudios previos, y yo no lo mencioné, excúsenme, ¿qué tiene que hacer la administración? Hacer un estudio de riesgos, de los riesgos previsibles y de los riesgos normales, y distribuir los riesgos. Estos son del contratista, estos son de la administración. Y ahora, eso es muy del derecho anglosajón que lo metimos en nuestra legislación. Yo hago un análisis de riesgos que es parte de la planeación, estudios previos, y defino qué riesgos asume usted contratista, qué riesgos asumo yo administración, ¿de acuerdo? ¿Qué riesgos asume cada uno? Pero eso lo hace ¿cuándo? Antes de iniciar el proceso, antes de la RAT que estamos viendo aquí. Y eso de distribución de riesgos afecta el presupuesto oficial. Pues es obvio. Si yo voy a asumir el riesgo del cambio del dólar por unos equipos de importación, pues el presupuesto oficial puede ser más alto. Pero si yo no asumo ese riesgo, pues el presupuesto va a ser más bajo, porque yo me tengo que cubrir con ese riesgo, no sé si me hago entender. Es decir, yo aquí, antes de la RAP y antes del PC, ¿qué tengo que tener? Un presupuesto oficial que está en el pliego y un CDP, un certificado de disponibilidad presupuestal. Nunca vayan a abrir un proceso si no tiene un CDP completo, no parcial, completo. Nunca lo hagan. Entonces, digamos, lo que estoy dando a señalar es que la distribución de riesgos va muy vinculada al precio, al valor del presupuesto oficial y al CDP. Entonces, no tiene mucha lógica que en la mitad del proceso yo llame a los particulares y les diga, venga, sentémonos a mirar qué opinan ustedes de la distribución de riesgos. Y uno frente le va a decir, no, administración, usted tiene que asumir ese. Si yo lo llego a asumir y cambio los riesgos aquí en esta audiencia de riesgos, ¿me va a afectar a mí qué? El presupuesto oficial y el CDP, y yo no lo voy a hacer, porque ya abrí el proceso. En otras palabras, y perdóname que lo diga así de brusco, esta audiencia de riesgos cumple 3 finalidades muy importantes. Para nada, para nada y para nada. No es que los riesgos no sean importantes, por favor, no confundir. La audiencia en esta oportunidad, en ese momento, no tiene mucho sentido. Tendría sentido antes de abrir el proceso, porque es que ahí estoy mirando qué riesgo es suyo, qué riesgo es mío. Realmente ahora se ha vuelto que la administración asume como el 1% de los riesgos y el 99% lo asumen los contratistas. Generalmente la riesgo que asume la administración es el de orden público, ¿sí? Y los demás los pone a asumir el contratista. Pero digamos que la audiencia tiene que hacerla y se hace en forma concomitante con la audiencia de aclaraciones, ¿de acuerdo? Hablemos de modificaciones al pliego y yo creo que vamos a parar ahí. Ya, esto se ha entendido, ¿cierto? Modificaciones al pliego es, desafortunadamente, la jurisprudencia ha limitado mucho las modificaciones al pliego. Se hablan de límites temporales, es otra pregunta de examen bien bonita. ¿Para qué? Límites para la modificación del pliego de condiciones en un proceso de selección. Está buenísimo. Explique los límites que tiene la administración para modificar un pliego de condiciones en un proceso de selección. Tanto los normativos como los jurisprudenciales. Yo no creo que alcancemos a hacer eso porque me da miedo de que no alcancen ustedes a hacer el trabajo. Hay límites temporales y hay límites materiales. O sea, supongamos estamos viendo que alguien pide modificaciones al pliego. Entonces la pregunta es, profe, ¿yo puedo aceptar esas modificaciones o puedo hacer modificaciones de oficio? Como la pregunta válida. Y la respuesta es,
Hay límites temporales y hay límites materiales para modificar un pliego en esta etapa que estamos viendo. ¿Sí? O sea, todavía no hay ofertas. ¿Dónde están los límites temporales? Están en el artículo, temporales es de tiempo y oportunidad. Están en el artículo 22.11.221. Están en el artículo 22.11.221. ¿Cuáles son los límites temporales? Alguien que me lea, por favor, el 22.11.221. El decreto 1082, obviamente, ¿no? Nadie, no. ¡Ánimo, ánimo! Modificación de los pliegos de condiciones. Sí. La entidad estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. La entidad estatal puede expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato. Entonces, primera regla, en límites temporales. Después del cierre de licitación, cuando ya tenga ofertas, la regla general es que no se puede hacer ninguna modificación salvo una, ya la voy a explicar. O sea, estoy en el 10 de abril, ya estoy en el 15 de abril, ya estoy evaluando ofertas. Usted no puede modificar el pliego porque es que yo hice la oferta con fundamento en el pliego que usted me presentó, no lo podría modificar. Hay varias sentencias que han anulado actos de adjudicación porque la administración se inventó modificar el pliego después del cierre, no lo puede hacer, salvo uno solo, que es el que acaba de mencionar Andrea, que es el tema, el cronograma de actividades. El cronograma, o sea, los plazos, los términos que hay para presentar. Cierre de licitación no puede hacer salvo el cronograma. ¿Qué quiere decir el cronograma? Esto tiene un antecedente tal vez de por allá de una licitación muy grande que hizo la Registraduría Nacional del Estado Civil como en el 2004, 2005, ya no me acuerdo, donde se esperaba una cantidad de gente para el tema del PMT2, que era Plan de Modernización de la Cédula, oferentes franceses, oferentes americanos, y se presentó un solo oferente. Entonces la administración hizo el cierre de licitación, evaluó la oferta, habían dado como 4 meses entre cierre y adjudicación, porque era un tema complicado, y al mes ya tenía evaluada la única oferta, cumplía con todo y tenía un puntaje satisfactorio. Se preguntaban, oiga, ¿será que tenemos que esperarnos 3 meses más? No tiene ningún sentido. Entonces, por eso la norma recogió esa realidad y permite que después del cierre no pueden haber modificaciones salvo el tema del cronograma. Segunda regla, dale, Andrea. La entidad estatal debe publicar las adendas en los días hábiles entre 7 a.m. y 7 p.m. Segunda regla, sí, escúchame, termina. A más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública, pues de conformidad con la ley, la publicación debe hacerse con 3 días de anticipación. Entonces, a ver, segunda regla. Si va a sacar una adenda y la va a publicar en el SECOP, no tanto cuando la expida, cuando la publica, solamente la puede publicar en días hábiles de 7 de la mañana a 7 de la noche. No me sorprenda sacándome unas adendas a las 12 de la noche. ¿Sí? Se acabó el día y 11 de la noche, pues pucha, ya empezó a correr un día, no tiene sentido. Días hábiles, 7 de la mañana, segunda regla. Límites temporales es el tiempo, hasta cuándo se pueden presentar respuestas a las observaciones. Y la tercera, que la tienen ustedes ahí metida, es esas publicaciones, respuestas publicadas, tienen que hacerse en la licitación, ahí lo tienen ustedes, con 3 días de anticipación. Ahí lo tienen, si fueran hábiles sería 7 de abril. Hasta el 7 de abril pueda publicar las respuestas que da. Y en selección abreviada y concurso de méritos hasta un día antes, o sea, hasta el 9 de abril. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque yo tengo que elaborar mi oferta.
Si usted me va a hacer una modificación, mi niño, es que 3 días es también un tema muy complicado, pero por lo menos que yo me pueda enterar de cuándo va a ser, que no va a ser el mismo día. La norma no decía, y hubo casos de contenciosos administrativos donde se hacían las publicaciones el mismo día de cierre. Está violando el derecho del oferente a tener el tiempo suficiente para confeccionar su oferta. No tiene ningún sentido. Obviamente, y no lo dice la norma, habría que entender que si yo me estoy dando un plazo máximo, me está dando la ley o la norma, para publicar la respuesta, tengo que colocar también un plazo máximo para que usted presente la pregunta. Porque si no, imagínese que usted me la va a mandar aquí, pongamos en una selección abreviada, 9 de abril, y me la manda el 8 a las 3 de la tarde, voy a tener menos de un día para contestarle, no tiene sentido. Por eso los pliegos, aunque la norma no lo diga, por ejemplo, dicen en un caso como el que estoy hablando, se reciben solicitudes de aclaración o modificación hasta el 1 de abril, en el ejemplo que estoy colocando, para que yo tenga el tiempo suficiente de poder contestarle y publicarlo con la anticipación que dice la norma. Entonces hemos visto lo que se llama límites temporales, es decir, hasta cuándo se pueden hacer las modificaciones. Esto también aplica para aclaraciones, pero hablemos de modificaciones, que es la más importante. ¿Hasta cuándo se pueden hacer modificaciones? Lo dijo Andrea, 7 de la mañana, 7 de la noche, días hábiles para licitación 3 días antes del cierre, para selección abreviada y concurso de méritos un día antes del cierre. Pero además de eso, la jurisprudencia ha venido hablando de límites materiales. O sea, no nos quedamos solamente con el día. No, profe, ahí dice 3 días, yo le puedo cambiar lo que quiera. O ahí dice un día, yo le puedo cambiar lo que quiera. No, la jurisprudencia ha limitado esa facultad de modificación. Hay una sentencia que es muy importante, está citada en el documento, pero se la quiero es leer. Está citada en el documento, pero ya quiero es leer. A ver si la tengo por aquí. Abro tanto que ya no se abre. Pero esta es límites sustanciales 248. Me toca leerla a mí porque nadie la tiene, ni modo, ¿sí? Esta es una sentencia que fue la que empezó este tema, hay varias después, del 29, está hablando de límites materiales. ¿Qué puedo modificar y qué no puedo modificar? ¿Qué contenido material puedo modificar o no? Una sentencia del 29 de agosto de 2007, 29 de agosto de 2007, expediente 16.305. Si quieres, quítalo, Laura, si eres tan gentil. Y ve alistándote el taller. 29 de agosto de 2007, expediente 16.305, consejero ponente Mauricio Fajardo. Lo voy a leer. Ánimo, María Camila, no me bosteces, ahí que si me da bostezo a mí me mata. ¿Sí? Voy a leer la parte pertinente de la sentencia. Mire lo que dice la sentencia. En el entendido de que esa atribución, la de modificación, no es absoluta, sino que muy por el contrario, se encuentra sometida a límites de orden material y también de índole temporal, ya hablamos de los temporales, los cuales emanan de la naturaleza misma del procedimiento administrativo de selección, con lo que estamos hablando, y de los principios que lo inspiran en forma. En ese sentido se tiene que, en atención a los primeros, o sea, a los límites materiales, esto es, a los límites materiales, me hablan de límites materiales, es evidente, no es que es posible, es evidente que las entidades no podrán alterar aspectos sustanciales o esenciales del tiempo. Entonces, ¿cuál es el límite material? No me puede afectar aspectos sustanciales o esenciales del pliego de condiciones. Yo me preguntaría, profe, ¿como cuáles? Y la sentencia dice como, por ejemplo, el objeto, quieto en primera base. 2, los criterios de selección, la ponderación de los criterios de escogencia, entiéndase requisitos habilitantes, entiéndase requisitos ponderables. O sea, que cerró casi completamente la puerta para hacer modificaciones al pliego de condiciones después de la apertura del proceso de selección. No me puede tocar ni los habilitantes ni los ponderables. Uno preguntaría, profe, ¿qué serían los sustanciales? Y la respuesta sería todos aquellos que incidieron
en la decisión del particular de presentarse o de no presentarse al proceso. Todos aquellos que incidieron en la decisión del particular de presentarse o no presentarse al proceso. Pongamos un ejemplo, me pasé. Pongamos un ejemplo. Resulta que están en una licitación de obra y yo veo allá el proyecto de pliego en el SECO, dice 6 meses para entregar la obra. Imposible. Imposible. Entonces yo le mando una nota de administración, digo, observaciones al prepliego. Mira, aquí le estoy sustentando que esa obra no se puede hacer por menos de 7 meses. Solicito que coloque 7 meses. La administración no le acepta. Conclusión, esa decisión, yo tomé la decisión de no presentarme porque si me piden 6 meses y yo veo que son 7, pues no me presento. Pregunta, ¿podría la administración 3 días antes del cierre decir ya no son 6 sino 7? Respuesta, yo creo que no, porque incidió en la decisión del señor de no presentarse al proceso, ¿está claro? Y lo contrario, peor. Oiga, yo vengo porque me dijo 7 meses, y estoy listo. Y 3 días antes me saca una adenda y me dice, ¿sabe qué? No, son 6 meses. Me mató. Me mató porque me afectó el principio de libertad de concurrencia. ¿Me hago entender? O sea, en el fondo lo que estamos tratando de señalar es que con esta jurisprudencia hay otra posterior, se la cito también, del 30 de abril de 2012, expediente 30 de abril de 2012, expediente 21.571, Estela Conto, dice más o menos lo mismo. No se pueden hacer modificaciones sustanciales, especialmente en temas como factores de evaluación y de calificación, y hay que hacerlas con la prudente antelación. En otras palabras, es muy complicado, yo no lo sugeriría, hacer modificaciones al pliego de condiciones, salvo que se traten de temas netamente formales, ¿sí? Pero si son temas sustanciales, no lo podrían hacer. Entonces hemos visto sin querer queriendo límites temporales y límites materiales para modificar un pliego de condiciones. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? Ánimo. Están muy callados. Después ahorita en el taller nos vamos a soltar. Laura presenta el taller si eres tan gentil, se los dejo de una vez expuestos. Ya tienen los grupos, ¿no? Ana, se los escribes a Laura si eres tan gentil para no perder tiempo ahorita. Son grupos de 5, habíamos dicho, sí. Quedan 2 de 4, doctor. Bueno, ok, listo. Dale, Laura, preséntalo. La idea es, me presentan una hoja, me mandan su trabajo, tienen un tiempo que yo les doy, ojo con el tiempo, no se pasen del tiempo. Tienen el tiempo, me la sustentan, no sean ingenieros. Se le adjudica, no, explíqueme la razón, en la sustentación, lo que vamos a discutir. Y cuando hagamos el estudio y el trabajo, se presentan ustedes, cada uno sustenta su tema, al que yo quiera llamar, así hay alguien que no haya participado mucho en clase, para que sustente el tema y tratamos de sacar unas respuestas, pues más o menos lo que ha hecho la experiencia, pero también pueden haber varias respuestas distintas. Si quieres léelo, Laura, si eres tan gentil. Esto se lo entregamos de una vez, Laura, ¿te parece? Se lo mandamos a Ana para que lo reparta a todo el mundo, lo pones en el chat, ¿vale? Pero ahorita lo mando, ¿no? Laura, ya te mandé los grupos, cómo están conformados en el chat. Ok. Gracias. En un proceso de licitación para contrato de Más obra, duro, Laura. En un proceso de licitación para contrato de obra, el pliego de condiciones establece la falsedad o la falta de veracidad en el suministro de la información por parte del proponente dará lugar al rechazo de la oferta. Se presentan 2 oferentes y el proceso se encuentra en la etapa de evaluación de ofertas. Despacito. Para, Laura. Estamos licitación, contrato de obra. El pliego dice, la falsedad o la falta de veracidad en el suministro de la información, igual, rechazo de la propuesta. Durísimo. Principio de moralidad. Ahora sí, dale, Laura. CPC 95 puntos. B, CPC 68 puntos. En el traslado un pasito, Laura. En el traslado del informe de evaluación, el oferente B solicita el rechazo de la oferta de A, porque considera que en el contenido de su oferta incurre en una falsedad absoluta
al aportar un certificado de experiencia de obra realizada en la carrera 16, número 5542 de Bogotá. Al respecto, anexa unas fotos en las cuales, según él, se acredita plenamente que se trata de un lote sin construcción. Por lo tanto, solicita que se aplique el pliego de condiciones como ley para las partes y se rechace la oferta. Para ahí. A cumple con el pliego de condiciones, eso es CPC, no es Código de Procedimiento Civil. A cumple con el pliego de condiciones y tiene 95 puntos. Y B cumple con el pliego de requisitos habilitantes y tiene 68 puntos, es decir, ambas son buenas ofertas. Y B dice, oiga, este señor anexó una certificación falsa, de falsedad absoluta, rechácelo, pliego de ley para las partes. Allá dice eso. Aquí hay unas fotos. Allá es un lote, ahí no hay una construcción. Y fíjate, la administración, estamos en la etapa de observaciones al informe de evaluación. No es Código de Procedimiento Civil, Ana. Cumple con el pliego de condiciones, ¿de acuerdo? Entonces estamos en la etapa de observaciones al informe de evaluación. ¿Se acuerdan que vimos? Informe de evaluación, 5 días para entrar en observaciones. Y B presenta esa observación y se reúne el comité evaluador y va a revisar la observación. Dale, Laura. El comité evaluador de la entidad se reúne y señala. Área técnica. Recomienda que se adjudique la licitación a A porque el certificado de experiencia cuestionado no incidió en el cumplimiento de los requisitos habilitantes de experiencia. Párale ahí. El área técnica mira lo que le corresponde al área técnica, que es su parte correspondiente, y dice, oiga, yo aquí miro que le pedimos tales requisitos habilitantes y ese certificado no incidió para nada. Sin ese certificado igual pasaba y cumplía con ¿qué requisito? Con el requisito de experiencia. Acordémonos que esto tiene RUP, ¿de acuerdo? Que tiene RUP. Entonces, en el cumplimiento de experiencia, el señor metió un certificado porque quiso, pero es desde su punto de vista técnico, no jurídico, sino técnico, solamente dice, pues yo veo que el señor cumple con el requisito, por lo tanto, recomiendo que la adjudique a... Dale, Laura. Área financiera. Recomienda se adjudique a A porque desde el punto de vista financiero es la mejor oferta. Y ahí lo ve uno con los puntajes. Si A tiene 95 puntos y B tiene 68 puntos, pues uno diría que es sustancialmente mejor la oferta de A desde el punto de vista económico. Recordemos que aquí ponderamos factores técnicos y factores económicos, ¿se acuerdan? Dale. Área jurídica. No se sabe qué hacer. Le solicita a usted como asesor de la entidad en contratación le ayuda a resolver y definir este proceso de selección, dada la urgencia que tiene el representante legal para culminar el proceso. Ese pobre asesor jurídico no sabe qué hacer. Le adjudico a uno, le adjudico a otro, hago algún proceso previo, ¿qué le hago? No tengo ni idea. Yo antes se va a la especialización de Derecho Administrativo de Barranquilla, que sabe mucho del tema, para que previos unos horarios cuantificados me ayude a solucionar este caso. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Lo van a mirar bajo dos variables distintas. Dale, Laura. Analice el tema bajo dos variables distintas. 1, si el certificado de experiencia cuestionado aparece en el RUC. 2, si el certificado de experiencia cuestionado no aparece en el RUC. Tenga en cuenta las normas vigentes, en especial la Ley 1150-2007 y el Decreto 1082 de 2015. De acuerdo. La primera variable es, oiga, el certificado que anexó la oferta le aparece al señor en el RUC, porque yo tengo que tener el RUC, ¿se acuerdan que hablamos esta mañana del requisito habilitante? Y la segunda variable, el certificado de experiencia que anexó la oferta no aparece en el RUC, ¿de acuerdo? Tienen que analizar el decreto 1082 sobre registro único de proponentes, lo que dice ahí, lo que se establece, cuándo es obligatorio, cuándo no es obligatorio, qué hace la administración cuando encuentra de pronto alguna irregularidad, todo eso lo tienen ustedes que mirar, ¿de acuerdo? Y ya, no sé si tengan alguna duda. ¿Está claro, cierto? Está bonito. ¿No les parece? A mí me gusta. No sé si a ustedes les gusta. Son las 4:10 mal contado. Les cuento los 15 minutos de descanso. Me da 4:30. ¿La clase es hasta qué horas? Hasta las 6, doctor. Mañana, ¿cómo estamos de clase? ¿De qué horas a qué horas? De 8 a 12. De 8 de la mañana a 1. Es de 9 a 1, ¿no?
cuántas horas son? Eso siempre son 12 horas. Hoy es de 9 a 12 y de 2 a 6 son 7. Mañana deben ser 5, ¿no? No me da. Y es de De 9 a nue- 1 regularmente. Hoy era de 9 a 1. ¿Nos comimos una hora o qué? No, mañana es de 9 a Mañana 1. de 9 a 1 de la Pero tarde. mañana 9 no me dan sino 4 horas. Me están quitando horas. Tan raro. ¿Hoy cuántas fueron? Hoy son de 9 a No 12, sé si 3, hoy, de no 2 sé a si 6, hoy habían de pronto 7. menos Oye, de creo que era de 9 a 1. Nos comimos una hora. Bueno, no importa. Hagamos lo siguiente. Son las 4:15. Mal contados. ¿Una hora es poquito o mucho? 1 hora está bien, doctor, porque no es poquito, al contrario. Andrea se ríe. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. 5:30. ¿Les parece bien 5:30? Tiene hora y cuarto mal contados. ¿Sí? 5:30. Sí. Ah, pero ahí no dice cuál es. De 9 a 6 es seguido, era seguido. Nos comimos una hora ahí de almuerzo. Bueno, y con ese desayuno tan tarde es como muy difícil. Tenemos hasta las 5:30 de la tarde, ¿de acuerdo? Andrea, Ana, ayúdame un poquito. Si ve que los grupos están colgados o alguna cosa, pues vemos a ver si los alcanzamos a resolver hoy, o por lo menos empezar la discusión, ¿sí? Y si no, pues nos tocaría dejarlo para mañana. Me gustaría de pronto como terminar hoy, o por lo menos hoy sí recibo las hojas. Hoy sí recibo las hojas. Lo que no sé es si alcanzamos hoy a revisarlos, a discutirlo o no, pero las hojas sí reciben hoy. Entonces, 5:30 paramos. No se queden enredados en la discusión. No, profe, 5:30. Uy, no, profe, no hemos escrito nada. Porque es que eso se entusiasma a uno. Traten de sacar sus ideas y si no están de acuerdo con el grupo, pues de todas maneras, saque su hojita aparte y me la escribe y me la manda. ¿Les parece? ¿Listo? ¿Listo? Como decía mi mamá, bendecidos. Hágale. La hoja, me entregan una hoja con la firma de los 4, de los 5 que están en el grupo. Todos participen en el grupo. La nota no es colectiva. Si a Uriel le va muy mal y saca 1, yo no creo que María Camila se la mande y diga, yo tengo derecho a la misma nota. ¿Sí? Y si a Uriel le va muy bien y saca 5, pues ese 5 es de Uriel, no es de nadie más. Yo evalúo mucho la respuesta que me den, si participaron. Repito, aquí no hay respuesta perfecta, sino respuesta no sustentada. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Nos va muy bien. 5:30. Gracias. Ajá.